Suscríbete a La Panterita. Energía de calidad al precio justo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Múnich Ultra. Fluye con todo. Cooperativa 8 de Marzo Limitada. Te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida. Apostala. Ganar lo cambia todo. El grupo británico es más. Tu salud en donde más te conviene. Nisei. Especialistas en tecnología. Ya está. Compra tu deuda en yasta.com.py. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Comagro, solución, tecnología, respaldo. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días, placer de retornar, estamos acá de vuelta, señores. ¿Qué tal, Ariel, Julián? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Bruno? Buen día, saludos a todos. ¿Qué tal? No te escucho un poco difónico, ¿no hay fútbol, no hay transmisión? ¿Qué? La voz no es una voz potente, una voz... Ya le saludamos a la gente de ABC TV. Capaz ya estoy fuera de ritmo por a falta de fútbol. Pero tan poco tiempo para no estar así, puede completo, ser. Con ganas, fin de año. No, estamos con ganas, con espíritu navideño. Yo no sé si vos lo escuchás bien. Sí, como que le sentí un nudo en la garganta. Sí. Me parece que me agarró un carraspeo. Bien. Pero no puede ser, estamos terminando el año, Ariel, brillantemente, tenemos un año promisorio. Sí. No entiendo, tenemos muchos partidos, tu voz flaquea, me preocupa. Pásame el audio WhatsApp. Pero que mientras que flaquea, yo te paso, está bien. Por favor, te pido. En esta época está bien, que no sean época de partido. El 5 de febrero arranca la Nacional. Nacional juega con Alianza Lima el 5 de febrero. 10 de la noche. Mira qué lindo para que relates, qué lindo. Claro, viste que ya se mantiene el horario. Claro, ahora no hay... yo me acuerdo bien. Que mucho fútbol vamos a tener el próximo año. Qué locura. El tema del sorteo, muchachos, ya habrán ustedes comentado ayer. Creo que Cerro, me parece que lo importante es que no se va a cruzar con Boca, no se va a cruzar con Corinthians de entrada, ¿verdad? Ni con Bahía, que eran los tres Bahía. Por ahí que estaban. Sí. Pero Bahía es menor porte, ¿verdad? Porque pero es complicado. Ahí lo complicado jugar contra Corinthians, que no sabes, te puede traer. Claro. El quiere traer a Pogba, imagínate. ¿No? Flamengo lo quiere traer a Richarlison. Sí, Flamengo. Imagínense lo que quieren pagar $22 millones o de euros por él. Es una locura realmente. Bueno, ¿cómo está la casa? ¿Cómo está el ranchito? Señor bien, Chan, hoy... Bien. Estuvimos bien con Ariel, Dani por supuesto en lo suyo, yo la conducción, otra vez hablamos de películas. Sí, Fabio está de vacaciones. Fabio Marte está de vacaciones, no, bien. Pero tengo muchas cosas que decirle. En realidad son más que... ¿Cómo se llama? Quejas y reclamos. Viste que estas cadenas internacionales, por ejemplo, te dejan un buzón inclusive, ¿verdad? Deja acá su queja y me entregaron demasiado... Muchas quejas. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿No hablamos de Olimpia? No, de Olimpia. Es que no hablaron de Olimpia. Se olvidaron de Olimpia. Eso admito que siempre... Es que Cerro ni da la información como... tenía que nominar técnico. Estábamos detrás del técnico de Cerro. Después cuando viene, después arranca la conferencia en la primera hora. Olimpia volvió al ruido ayer después de mucho tiempo. No, pero a ver, Federico, anoche me estaba reclamando un saludo al querido doctor Rubén Romero. Anoche hubo un evento donde me fui, estuve ahí de maestro de ceremonia en la Unión de Abogados Colorados del Paraguay, que yo no sabía que es una cosa muy fuerte. Y vos sabés que me decían, pero hermano querido, se acercó un hincha olimpista y me dijo, Bruno, yo los escucho todos los días, se está demoliendo la cancha, nadie habla, nadie dice nada, yo me fui con mi papá,
nos pusimos sentimentales, vimos la bandeja norte ya se está echando toda. Pero eso comentamos, pasamos la pero tele. Me dijo, ¿sabes qué? Ariel no habla de cerro, hermano, todo es cerro, no, Federico, no sé, Chunen lo suyo, me dice. No, Entonces, pero los inicios... Yo le hago llegar nomás el No, reclamo. está bien, pero tampoco podemos traer un pedazo de escombro acá y sortear, no sé, para la audiencia, pero ¿qué más podemos hacer? Le digo al doctor Romero, ¿qué más podemos hacer que mencionar el tema, verdad? Es que quería que traigamos un sorteo, pedazo de platea. Pero Mario, hablando de pedazo, Federico, sí. Vos sabés que en la época en que fue derruida, demolida la olla, hubo gente que llevó la vieja olla, llevó a su casa como una suerte que pedir permiso. Creo que hay gente que llevó césped también, tenés razón. Y eso se coloca en un... Porque ese estadio, una vidriera, ¿verdad? El campo de juego, pues, creo que se alzó más en la olla y todo lo que era el antiguo césped se fue. Para quedar como un recuerdo, con un recuerdo. Y acá estaría bueno, porque yo vi la foto y realmente me impresionó porque todo lo que era platea o gradería platea ponele, está totalmente derrumbado, demolido en Olimpia. Por eso lo que era el VIP y la platea Y no podemos hablar nosotros con alguien que nos explique cómo va esto de Olimpia en cuanto a la obra en sí. Claro, la obra en sí, ¿verdad? Porque me parece muy importante. Después tema fútbol, ¿verdad? Porque vi medio de mis vacaciones, vi que no va a continuar Capazo y que aparentemente hay un equipo paraguayo que lo quiere. ¿Cómo? ¿Le van a hacer sub a Olimpia? Está lo de Banfield, hay un zaguero central de Banfield. Maciel, 27 años. Que vendría a Olimpia también, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué pasa con Capazo? Y Capazo no arregla, como informábamos aquella vez. Es una operación de casi $1,5 millones por la que Olimpia no pagaría, porque aparte del $1,5 millones tiene que hacer el contrato por 3 años y tiene que hacer el contrato, multiplicar cuánto por año, y la matemática indica que en lugar de hacer todo ese costo pueden traer 2 zagueros, esto me decía alguien de Olimpia, pueden traer 2 zagueros competitivos por menos dinero. ¿Se entiende? Ahí está la imagen de la asamblea que ayer dejó números también importantes. Se compró un terreno, el más caro, el de la fundación que da hacia donde nosotros estacionamos. Ese se compró en $950,000. Y me decían hoy que era para ingreso de prensa y buses. Va a estar en esa zona donde está la gradería, es gradería norte. Hacia España. Y Olimpia, hacia España. Ya quiere levantar antes de enero. Primeros días de enero, dijo Coto. Primeros días de enero, dijo. Ahí tenemos nota. La inhibición. Sí. La inhibición, Exacto. $2 millones. Donde van a aparecer todos los contratos. Recordemos que entre lo de perfil más abajo está Abel Paredes que vuelve, el demonio que está esperando seguramente Vareiro, para poner al día a la gente de Olimpia. Y después se habla de un delantero extranjero, un delantero de afuera. Está este jugador Maciel. Está el chico Argüello que también quiere jugar en Olimpia, que habla muy bien los compañeros. Matías Argüello, de Tacuarí. Pero va a traer un par de pesos pesados. A mí yo tengo información sobre Olimpia. Atiendan por favor porque tengo información muy importante. Estamos con el señor Ullón. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Ullón? Un placer de saludarte. Sí, muy buenos días, Bruno. Un saludo ahí a toda la audiencia de Carinal Deportivo. Y realmente muy contento, muy feliz por ayer la fiesta vivida en una churrasquería en donde festejamos el día del hincha cerrista y tuvimos un marco realmente muy lindo de socios. Acá te voy a hacer una pregunta. Esto pues es tipo política. Yo no sé si vos recordás esa época. Bueno, hasta ahora creo que sigue siendo así, ¿verdad? De la famosa pelea que no hubo. Estamos viendo imágenes de ABCTV. Permitime, por favor, don Ullón, un ratito, Julio Ullón. Ponelo al aire, por favor. A ver, con el audio. Nuestro presidente honorario
Estamos viendo, bueno, apareció el señor Ortega, estamos viendo imágenes, está Carlos Rejala, la imagen de ABC TV, para la gente que nos sigue en la radio. Vemos a Rubén Recalde, ¿a quién más estamos viendo allá? Julián Luis Lescano. Carlito Rejala ya dije. Falta uno. ¿Quién es el otro el que estuvo en el escenario, que ya estuvo en el futsal de Cerro Porteño? ¿Quién es, don Julio? Blas Ojeda. Blasito Ojeda. Que me dicen que es muy querido él. Pero quiero preguntarte lo siguiente. Sí. ¿Cuántas personas? Porque a mí me dijeron, puede ser 1.500 personas. Mirando la churrasquería, podemos decir, se puede decir el nombre. ¿Cuál fue la churrasquería? ¿Dónde fue esto? Fue en Paulista, sí, claro que sí, en Paulista Grill. Ajá. Paulista Grill tiene habilitados, puedes consultar con ellos, 850 lugares para sentarse, pero el lugar estaba lleno, no había un lugar donde sentarse y había gente afuera y adentro parada, ¿verdad? Inclusive tuvimos que habilitar ahí en el estacionamiento parrillitas para la gente que no podía ingresar. O sea, a ver, 1.500 personas hubo ahí entonces. Sí, podría haber, adentro había 1.000, ¿verdad? Porque 850 personas sentadas y por lo menos 300 personas paradas, 200, 300 personas paradas que estaban, ¿verdad? Y aparte de eso, afuera tuvimos que habilitar también parrillitas para la gente que ya no podía ingresar porque por una cuestión de seguridad ya no podían ingresar, ¿verdad? Ahora, espérame un ratito porque quiero preguntarte demasiadas cosas de qué es lo que ustedes proponen. El hincha de Cerro quiere saber, independientemente de esto, que evidentemente uno ve la imagen y hubo mucha gente, ¿verdad? Pero ahora y mucha gente grande, socio vitalicio, que a veces... Claro, esa es la primera pregunta que le quiero hacer, Federico Ariel. La primera pregunta que quiero hacer es... de esta gente que estuvo presente, vimos bufanda con el Fuera Zapag, socio vitalicio. Hubo socios vitalicios. Estos que estaban acá son socios, son personas que van a votar, porque con todo respeto, don Julio, una cosa es que vos llenes la churrasquería, pues esto fue impresionante. Sí. Vemos acá vemos la toma, por ejemplo, ¿verdad? Lleno total. 1.500 personas no es, pero si vos me decís, no, de estas 1.500 personas votan, no sé, 200 personas, no, o sea, no es rentable, como se suele decir, electoralmente para ustedes. Sí, no, de hecho la invitación que se había cursado pero en su momento ya rebasó, ya no se podía atajarle a la gente, pero por lo menos las primeras 2 horas nosotros teníamos una lista de invitados por socios vitalicios y socios activos que confirmaron su presencia. Obviamente y comenzó a las 19:30, para las 21:30 para las 21 horas ya estaba lleno y ya era muy difícil hacer el control de que los que ingresaban eran o no invitados en cada una de las listas, ¿verdad? Yo particularmente presenté una lista de 150 invitados socios, ¿verdad? Vitalicios y socios activos que a la organización presenté, que me confirmaron su presencia y todos fueron, ¿verdad? Pero a la par de eso uno no puede evitar que ingresen personas que no son socias, ¿verdad? Pero se priorizó eso. Con respecto a esas calcomanías que vos estás diciendo, hay un grupo organizado de socios vitalicios que se llama Vital, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que encabeza el socio vitalicio Carlos Areco, y ellos fueron los que es un grupo organizado de 160, aproximadamente 160 socios vitalicios, ¿verdad? Que tienen su acta de constitución y todo armado, ¿verdad? Y ellos son los que coparon un poquitito esa parte donde están las calcomanías, donde estaban
esos pasacalles que se vieron, ¿verdad? O sea, ese grupo organizado es el que llevó esa calcomanía, ¿verdad? Don Julio, el hincha de Cerro está ansioso por escuchar qué es lo que proponen, independientemente de este festejo. Está todo muy bien, el hincha de Cerro, se muestran ustedes, bloque opositor, muy unidos. Me preguntan acá por su Corillo, él no pudo estar. Y otra cosa, Federico, que te decían... que estaba el señor Luis Rojas también, que es... Sí, Luis Rojas. Ahí está, presidente del Deportivo de Sajonia, está ahí también en la imagen, al lado del Escano, entre el Escano y Oscar Ortega. Ahí está Luis Rojas. Perdón, le hice dos preguntas, ¿verdad? Lo de su Corillo. ¿Y qué es lo que propone la oposición, don Julio? Sí, bueno, con respecto a Rolando, no sé, no hablé con él. Pero él continúa con usted, sí, Rolando, claro, Zucolillo. Él trabaja, él está a full con nosotros, ¿verdad? Él está, digamos, en la parte organizativa. Ahora estamos armando los equipos para organizarnos en las próximas elecciones que van a ser en enero o febrero del Tribunal Electoral Independiente. Él tiene un rol activo en el equipo de trabajo, ¿verdad? Que es un poco lo que en este momento vamos a priorizar como grupo, ¿verdad? La organización de los diferentes equipos para poder presentar una lista única por parte de este bloque de cerristas, ¿verdad? Para las elecciones del Tribunal Electoral Independiente. ¿Ya tienen en estos momentos la denominación oficial del bloque opositor? ¿Cómo se va a llamar? Y todavía no hemos, todavía no tenemos oficialmente, pero hay una gran posibilidad de que se llame Unidos por Cerro. Unidos por Cerro Porteño. Unidos por Cerro Porteño. Ah, muy bien. Bueno, la billetera. Vos tenés lo del ZAPAC, lo último. Se habla mucho de la billetera. Anoche estuve en un evento, le estaba contando acá a los compañeros, y bueno, uno se hace eco de hinchas del Olimpia, de Cerro Porteño, un reclamo que hubo también que me decían, no hablan de guaraní, vamos a hablar. Le dije, tranquilo, hermano querido. Bueno, pero me decían, por ejemplo, la billetera. El tema de la billetera, Julio Ullón, está muy arraigado en todo esto de Cerro Porteño. ¿Qué pensás? Obviamente, cuando tenés una mala gestión, como se tiene con ZAPAC, en donde se hacen gastos totalmente fuera de contexto, no hay billetera que aguante, ¿verdad? Pero el tema no pasa por tener o no tener billetera. De hecho, el equipo que se está conformando es un equipo también con mucho poder económico, ¿verdad? Tenemos dentro de nuestro equipo gente con bastante muy solventes, y aparte también se van a ir sumando más gente, ¿verdad? O sea, ese para mí ya es un tema totalmente no es muy relevante. Es importante, pero no es relevante, ¿verdad? Dentro de lo que es la administración del club propiamente dicha, ¿verdad? Nosotros tenemos otras prioridades en la parte en la parte financiera. Creemos que debemos tener un conocimiento bien detallado y pleno de la realidad financiera del club. Hay que reordenar los gastos y redistribuirlo de manera más eficiente, comenzando con una mayor inversión en las divisiones formativas. Vos sabés que Cerro, vos analizás el balance de Cerro y ves que solamente 2% de los ingresos se destina a la formativa, ¿verdad? Entonces, y gran parte de los gastos otra vez tienen que cubrir espectables socios, ¿verdad? Dentro de lo que son las formativas, ¿verdad? Cosa que no debería ocurrir, ya que el club es el que tiene que financiar eso, y debe ser una prioridad institucional, ¿verdad? Don Julio, espérame un segundito. Rubén Recalde, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Rubén? Hola, Bruno, buen día.
Buen día. Saludo para todos y también para Julio, que entiendo que está con ustedes ahora. Sí, estamos al aire, estamos mostrando las imágenes de lo que fue ayer el bloque opositor. Nos decía Julio que ya habría una denominación, pero vos sabés que le decía y estábamos analizando, yo le preguntaba a Julio, está muy arraigado el tema de la billetera. Anoche estuve en un evento, en una cena, y el hincha cerrista se me acercaba y me decía, pues la oposición le va a hacer frente a Zapag tiene dinero, y te transmito la misma pregunta, por favor, Rubén. No nos preocupa. Creo que dejé una frase en nuestra entrevista anterior: billetera no faltamos ahí. Pero creo que ya el hincha está hastiada de esa mentira, y ya descubrieron que es una mentira, y también entienden que es el momento del cambio, y eso es lo que pudimos ver todos anoche. Llegó el momento del cambio. Rubén, querés saludarle a Julio y después le cedo la palabra a Federico y a Ariel, y quiero escucharlo un poquitito a Zapag para que ustedes puedan ir evaluando también esto. Saludale, por favor, si sos tan amable, por respeto. Está vía WhatsApp, entiendo, Rubén. Hola, Rubén, un placer saludarte de vuelta y un fuerte abrazo. Tenelo de Zapag. Julio, por favor, y Rubén, escuchen, tíralo de Zapag, por favor, Ariel. Nosotros estamos trabajando el presente. No estamos trabajando políticamente para dentro de un año. Así que creemos que, como no somos dueños del club, pero sí respiramos solamente lo que este club hace muchos años, es demasiado importante focalizarnos en lo que es este presente. Y eso necesita absoluta dedicación. Estamos dispuestos a darle. Por supuesto, la oposición aparece en los momentos difíciles y quiere nutrirse de eso para salir adelante. Ahí lo primero, Rubén, dice, la oposición aparece en los momentos malos y quiere nutrirse de eso. ¿Qué le contestás? O Julio. Que se ve que mal entiende lo que es la oposición, Bruno. Claro que la oposición tiene que dar su grito al cielo cuando el rumbo no es el correcto y hay que corregirlo. Lo que nosotros esperamos como socios, que nuestro presidente nos invite a colaborar para tratar de juntos corregir esto. Si estaríamos llenos de triunfos y obtendríamos los objetivos que nosotros estamos buscando, no habría ni siquiera oposición ni habría una voz en contra. Estas voces aparecen cuando cuando los resultados no se dan, y los resultados no se dan hace mucho tiempo. Esto es indiscutible, Bruno, los años que estamos viviendo. O sea, esta gestión puede demostrar lo que estoy diciendo, de que los resultados no se dan. Entonces, claro que hace que la oposición cada vez esté más fuerte. Cerro es una familia, lo repito siempre, y si estaríamos obteniendo los objetivos que buscamos, estaríamos todos los días más unidos. ¿Qué más tenerlo de Zapag? A ver. Necesita absoluta dedicación. Estamos dispuestos a darle. Por supuesto, la oposición aparece en los momentos difíciles y quiere nutrirse de eso para salir adelante. Pero el fútbol tiene idas y vueltas. No estamos preocupados por la oposición. Sí creemos, y yo creo personalmente, que debería ser un poco más madura y debería crecer sobre méritos propios, no el desmérito de los demás. Porque lo que nosotros hicimos en Cerro está a la vista de todos ustedes. Todo. Entonces estoy muy tranquilo. Nosotros ganamos por más del 80% de los votos y vamos a honrar, como lo hemos hecho al principio, esa elección del socio cerrista. Julio, méritos propios, dice, y está a la vista de los resultados, o sea, está a la vista de lo que nosotros hicimos, dice. Sí, 15 años de fracasos
6 campeonatos de más de 50 donde compitió Cerro Porteño, y más de 150 jugadores traídos, más de 30 técnicos que han pasado por Cerro Porteño. Es urgente cambiar el modelo actual, gastos innecesarios en rescisiones de entrenadores, compra de pases injustificados, contrataciones de jugadores de bajísimo rendimiento. Esa es la gestión que estamos viendo en los últimos 15 años. Desorganización total. Primero se traen los refuerzos, después se contrata el técnico y por último se contrata el gerente deportivo. Este último año es el primer año en 15 años en donde por lo menos se siguió una coherencia en la contratación, donde inicialmente se contrata el gerente deportivo, luego el técnico, y ahora se van a ver los jugadores, porque en los últimos 14 años fue totalmente al revés. Hemos traído jugadores sin técnico, sin siquiera tener un técnico titular, con técnicos suplentes, digamos, con técnicos interinos. Hemos traído refuerzos. O sea, todo mal en Cerro Porteño en los últimos 15 años, y bueno, esto es totalmente insostenible. La hinchada del Club Cerro Porteño se da cuenta de esto. Nosotros como cerristas realmente nos une un mismo sentimiento, nos moviliza un mismo objetivo, que es básicamente devolverle a Cerro a un sitial más alto. Eso es lo que nosotros queremos, no solo como dirigente o ex dirigente, sino también como hincha, defender los colores de Cerro Porteño, recuperar la grandeza de nuestra institución. Y bueno, este bloque de cerristas que se conformó no es más que una extensión del hincha, una manifestación de este hartazgo de la administración de Zapac. Y bueno, sobre todo lo que queremos es contar con una directiva que realmente trabaje, que nos represente realmente como hinchas, como fanáticos del fútbol, una directiva que recupere la identidad y la gloria de nuestro club que tanto se merece. Y bueno, eso es lo que nosotros como bloque de cerristas estamos buscando. Hemos integrado este equipo y estamos comprometidos al 100%, ¿verdad? Sin egos ni soberbia, porque realmente Zapac lo único que transmite es soberbia en cada una de sus declaraciones. Y bueno, nosotros estamos dejando de lado todo lo que estorba y vamos a poner lo que haga falta. Perdón, Julio y Rubén Recalde, Sí. Estamos con Julio León y Rubén Recalde de la cena que hubo ayer, 19-12, que es el día del hincha cerrista. Yo pregunto con esto y prometo que ya me callo. Estuve de vacaciones, pero Zapac entiendo que dijo que él dio a entender que va a continuar, que no acá no sé si tenés esa parte, Ariel. Y esto le quiero preguntar a Rubén Recalde. Desafío, nos vemos en las elecciones. Dijo, Nos vemos ¿cómo fue, Ariel? Pero él dijo, yo dio a entender como que él va a continuar. Sí. O su grupo. Juanma le preguntó si el tema de las contrataciones ahora era porque es su último año. Ajá. Y entonces como que hacía y él No decía, sé si va a ser el último año, algo así dijo. A ver, ponelo un poco textualmente, perdón, Federico, a ver. La apuesta de Cerro va a ser importante, no porque sea el último año de este mandato, ni siquiera podría decir que sería así. Ahí está. ¿Escuchaste, Rubén? Sí, totalmente. También escuché atentamente lo de Julio, que tiene que ver con esto, y creo que es la idea general que nosotros estamos presentando. Los datos que dio Julio son indiscutibles. Esta situación de la masa societaria de Cerro se debe a eso. ¿Y qué es lo que decimos? ¿Cuánto tiempo tuvo para demostrar lo que podía hacer? Y hoy estamos hablando
y está en comentario de que se quiere presentar nuevamente. O sea, vos manejás, Rubén, información que Zapag se volvería a presentar, Juan José Zapag. Sí, es lo que estamos pensando todos, ¿no? Tampoco él quiere dejar, y eso ya lo demostró y ya lo dijo, y entiendo que esta declaración que acabamos de escuchar le salió del fondo, que es su verdadera intención, ¿no? Que se condice con lo que nosotros pensamos. ¿Va a ser una muestra esta elección del TEI, que va a ser en febrero, don Julio, ¿verdad? ¿Confirmó que va a ser en febrero? Sí, o sea, realmente la comisión directiva es la que tiene que convocar. Sí. Y estamos esperando eso. Sí, yo creo que en parte sería ya una radiografía del momento. Obviamente, si las elecciones se llevan de manera transparente, ¿verdad? Donde Zapag tiene digamos ya fama de no ser muy transparente en los procesos electorales. Entonces, pero sí sería una radiografía del momento que vive actualmente el club. Es decir, que ustedes desconfían de este TEI actual. Sí, no, este TEI cometió una serie de irregularidades en varias asambleas, y no tiene ninguna confianza de parte nuestra, ¿verdad? Por eso también nosotros vamos a presentar una lista unificada y vamos a buscar de que realmente podamos tener la mayor expectables socios que puedan llevar adelante con la mayor transparencia este proceso. ¿La unidad es inquebrantable o llega un momento dado en que se elige al candidato que va a representar y por allí uno se puede enojar y por otro lado se divide? ¿Cómo viene la mano en ese aspecto? No, la unidad realmente es inquebrantable. Nosotros hemos hecho un pacto de sangre entre nosotros para cumplir esta unidad, y en su momento vamos a definir probablemente a mediados del próximo año quién va a encabezar este equipo, ¿verdad? O sea, eso digamos es accesorio en este momento. Ahora nuestra prioridad es la conformación del TEI, ¿verdad? Y este bloque está formado por personas con visiones, obviamente está conformado por visiones particulares, ¿verdad? Pero con objetivos comunes. Y bueno, y esas propuestas vamos a ir trabajando luego de las elecciones del Tribunal Electoral, y allí vamos a estar comenzando las reuniones para presentar el proyecto y la planificación de qué es lo que queremos hacer una vez que lleguemos a la administración del club. Un momento, por favor. Siento el cariño y el respaldo. Por cada uno que se me plagia tengo 10 que me apoyan, porque saben que somos gente seria, gente de verdad. Peleamos campeonatos, no peleamos descensos, pero estamos obligados a algo más y sabemos. Por eso estamos aquí. El silencio, como dije, es porque sencillamente poco o nada podemos aportar cuando la institución deportivamente no camina. Y también se trata de una protección a un plantel que trabajó mucho, dio mucho, y no voy a sacrificar ningún nombre de ningún jugador, por más que el momento deportivo sea malo, en tirarle una responsabilidad que excede a la dirigencia. Ese plantel tiene nuestro respaldo. Somos una familia en las buenas y en las malas. Estamos creciendo. Rubén, escuchaste lo que dijo, que le respaldan, que le quieren, que ellos pelean campeonato, que Cerro pelea campeonato y no descenso, dijo. ¿Te parece? Si me pedís una reflexión al respecto, creo que lo que habló, lo que dijo fue exactamente la definición de inmadurez. Inmadurez es sinónimo de tener cero autocrítica. O sea que para él todo está bien, el rumbo que estamos tomando está bien, que venimos hace 15 años por el camino que nos lleva a las victorias consecutivas,
y que por eso nosotros festejamos éxitos todos los años, la verdad que no estoy entendiendo. Yo el mensaje que diría es que cada tanto hay que salirse de la caja y no tener 10 personas dentro de un mismo lugar donde 9 te aplaudan y uno solo por ahí puede ser el que esté en disidencia dentro de ese mismo equipo de 10. Al salir de la caja se va a dar cuenta que son miles los que están en desacuerdo. Dio él el ejemplo de la definición de inmadurez. La oposición sí es madura, y una de las muestras de esa madurez es este compromiso cuasi sanguíneo del cual habló recién Julio, que lo comparto plenamente. ¿No tuvieron llamado o no se contactaron con dirigentes que están ahora en el oficialismo, pero en una suerte de disidencia, que están disconformes? Sí, pero volviendo un poquitito a lo que dijo Juan José, él tiene 30 millones de fans porque dijo de que si por cada uno que le critica tiene 10 que le apoyan, entonces como más o menos hay 3 millones de cerristas, entonces tiene que haber 30 millones de personas que le apoyan a él, ¿verdad? Eso es un poco un poco jocoso a lo que dijo, ¿verdad? Pero efectivamente hay gente dentro de la comisión directiva actual que tampoco quiere saber nada de este modelo y de seguir, y sí se han acercado y se está hablando con Ariel Martínez, por ejemplo, don Julio. No, yo particularmente no tengo contacto, salvo alguna que otra algún que otro cruce y saludo muy protocolar, muy amable con él, ¿verdad? Yo creo que él es uno de los pocos dirigentes dentro de esta comisión directiva que trabajó, ¿verdad? A mí me cuentan que él es, en su momento, él era la persona que tenía que ir y esperar horas en Copetrol para hacerle firmar los documentos a Juan José Zapac, los pagos de salarios, todo. O sea, es una persona que una de las pocas personas que realmente trabajó en Cerro, hasta que Zapac le chutó de la vicepresidencia de fútbol, porque es un tipo que ve digamos, ve gente, cuando alguien medianamente sobresale dentro de su entorno, él o sea, piensa que le va a opacar, le aparta totalmente de la gestión del club. Eso sucedió con Jorge Campercholi, que fue miembro de la comisión directiva, que él ya no lo incluyó más en la comisión directiva. Sucedió con Gustavo Samaniego, que era miembro del departamento de fútbol y le irradió del departamento de fútbol, y hasta el 2022 creo que volvió a ingresar otra vez, pero en la formativa de Cerro, ahí en la escuelita de fútbol le metió, ¿verdad? Entonces, él cuando ve a alguien que trabaja realmente por Cerro y cuando ve a alguien que le puede llegar a opacar, le irradia de la gestión del Club Cerro Porteño. Y te doy 2 ejemplos, ¿verdad? El primer ejemplo, Gustavo Samaniego, y el segundo ejemplo es justamente Ariel Martínez, ¿verdad? Que le destituyó de la vicepresidencia de fútbol y le envió a otra vicepresidencia. Don Julio Ullón, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo muy amable. No es nada, muchísimas gracias, y les deseo muchísima felicidad en estas fiestas, muy feliz Navidad y muy próspero Año Nuevo. Muchísimas gracias, Julio Ullón del bloque opositor. ¿Algo más que quieras agregar, Rubén Recalde, por favor, a esto que estábamos charlando de Cerro Porteño para cerrar, si sos tan amable? Compartir un poco más sobre estos últimos comentarios que dijo Julio, ¿no? que entiendo que hacen a nuestro día a día. Hablaste sobre este grupo nuevo,
que tienen un eslogan que tampoco nos gusta, donde hablan de ni oficialismo ni opositor. Somos cerristas. Quiero decirles que todos somos cerristas, con un fin común, que buscamos éxitos deportivos, que buscamos unir a la familia cerrista, y que sepan que tienen las puertas abiertas también en la oposición si el rumbo que buscan es el mismo que el nuestro. Tienen las puertas abiertas, pero que se definan, que no quieran quedarse en el medio, que definan de qué lugar van a estar, porque hoy sí hay dos bandos bien definidos, los que quieren seguir esta misma senda o los que queremos cambiar el rumbo. Los esperamos. No puedo decir hoy que soy amigo de Ariel, lo conozco, pero sí puedo decir de Gustavo, que tengo una relación de amistad con él, y es el mensaje que quiero hacerle llegar. La oposición los espera. Perfecto. Bueno, mensaje final, entonces, brazos abiertos en la oposición para quienes quieran tener otro tipo de modelo. Gracias, Rubén, por el tiempo, muy amable, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un saludo y un abrazo fuerte. Gracias. Rubén Recalde Julio, Ullón Duplex, tema Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Nosotros estamos trabajando el presente. No estamos trabajando políticamente para dentro de un año. Así que creemos que, como no somos dueños del club, pero sí respiramos solamente lo que este club hace muchos años, es demasiado importante focalizarnos en lo que es este presente. Y eso necesita absoluta dedicación. Estamos dispuestos a darle. Por supuesto, la oposición aparece en momentos difíciles y quiere nutrirse de eso para salir adelante. Pero el fútbol tiene idas y vueltas. No estamos preocupados por la oposición. Sí creemos, y yo creo personalmente, que debería ser un poco más madura y debería crecer sobre méritos propios, no el desmérito de los demás. Porque lo que nosotros hicimos en Cerro está a la vista de todos ustedes. Todo. Entonces estoy muy tranquilo. Nosotros ganamos por más del 80% de los votos y vamos a honrar como lo hemos hecho al principio. Esa elección del socio cerrista. Ese es el verdadero dueño del club. El socio activo, el socio vitalicio. Y bueno, la logística, el trabajo, la dedicación están en el día a día. Vamos a concentrarnos en eso. Y bueno, si Dios quiere, en un año nos vemos en las elecciones, pero no nos vamos a ocupar de eso. Nosotros en 15, 20 días trabajamos en ese momento. Hoy tenemos 2 campeonatos, tenemos la Copa Libertadores, tenemos que trabajar muy focalizados en eso, mientras que ellos hagan su parte. Siento el cariño y el respaldo. Por cada uno que se me plagia tengo 10 que me apoyan, porque saben que somos gente seria, gente de verdad. Peleamos campeonatos, no peleamos descensos, pero estamos obligados a algo más y sabemos. Por eso estamos aquí. El silencio, como dije, es porque sencillamente poco o nada podemos aportar cuando la institución deportivamente no camina. Y también se trata de una protección a un plantel que trabajó mucho, dio mucho, y no voy a sacrificar ningún nombre de ningún jugador, por más que el momento deportivo sea malo, en tirarle una responsabilidad que excede a la dirigencia. Ese plantel tiene nuestro respaldo. Somos una familia en las buenas y en las malas, y estamos creciendo, y el futuro va a hablar bien de esta gestión. Así que estamos convencidos de ese trabajo y convencidos de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. La apuesta de Cerro va a ser importante, no porque sea el último año de este mandato, ni siquiera podría decir que sería así. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué digo así tanta violencia? Ande panchero hasta querer saber la marca del cemento del Club Olimpia. Volviste, me dice ya alguien acá. Vamos con Edgar, pero a ver, 30 más 14, ¿cuántos son?
44 minutos de Cerro, hermano. Edgar, quiero saber la gente, después vamos a hablar de Olimpia. Guillermo Paiva vuelve pero no vuelve a Olimpia. Vamos a contar eso en un momento. Y vamos con los detalles de Olimpia. Vamos con el WhatsApp, por favor. La pregunta es, ¿hoy le votarían a la oposición o le siguen votando a Zappa? Vamos a hacer 10. Haría lo de Fabio. Pero Buena bueno, pregunta, pero buena. la condición, Buena pregunta porque, bueno, fue la presentación de Martínez fue el martes. Sí. Estamos cerrando una semana donde los dos activaron un fuerte. Claro, y porque escuchamos acá, Federico, escuchamos a la oposición y escuchamos a Juan José Zapal, Exacto. que dijo ya, muchos no tenemos que hablar y no vamos a hablar, nosotros vamos a trabajar, dijo él. pero tiene que ser socio, que digan la terminación o la No, pero numeración. vos no podés imponer. ¿Por qué me vas a decir socio? Porque no sirven, los otros no ¿Y tienen cómo voz ni nosotros voto. vamos a demostrar eso? Y Ariel? bueno, pero te vamos puedes a decir socio y, y bueno, no es y socio. vamos a apelar a la conciencia de la gente, que te diga de su número de socio, porque si no, no sirve, pues. Tengo otro mensaje para vos, pues, muy fuerte, muy violento contra vos. Porque aquella otra vez dice. Y que vos tenés un síndrome. ¿Cuál? De Estocolmo. No, es de No, Estocolmo. pues. No. ¿Qué? O sea, ¿Cuál? vamos, quiero saber si la gente hoy le va a votar a la oposición, escuchándole a la oposición, o le va a seguir votando a Juan José Zapal. Vamos con eso, por favor, mi querido Ovi, que ya está con todo. Ovi Verstappen. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre, lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110S, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomer o escribí al WhatsApp 0976 10 para más información y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Tengo un mensaje para Ariel. Bueno, lo de Paiva, sí. Una me dice para Ariel, dice, socio desde 1995. Epa. Al día, ¿Viste? socio número 29.046 a la oposición, dice. Pero eso Capaz, no que, sirve, capaz Federico. que no puede entrar ahí, ¿verdad? Pero eso no sirve, Federico. No, ya sé, pero viste que se quiere manifestar porque quiere sabe que es manifestarse. difícil entrar acá, entonces Claro. me escribe la soberana que nos escucha hace muchos años, todos los días, sí. Vamos, WhatsApp 0972730730. Ya hablamos de Olimpia, muchachos. Ténganos paciencia, vamos a hablar de los otros equipos. Seguimos, tenemos para rato, hasta las 14. Sí, Edgar, por favor. Con el Cacique, arranca el 2025, 0 estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025, 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. Está para anotar, Ariel. Guillermo Paiva está para irse a Barranquilla. Al Junior. Al va para Junior de Barranquilla. Barranquilla. Sí. ¿Se acuerdan de Walter Herviti, aquel delantero? El chiquito. Zurdo. El chiquito, Ah, en de San Banfield, Lorenzo. yo en San Lorenzo lo recuerdo más. En Boca a él. estuvo también. En Boca también. Iba a dejar el fútbol en Independiente, un tipo muy interesante en las declaraciones. Nuevo técnico de Belgrano de Córdoba. De Belgrano de Córdoba. ¿Sabes a qué quiero llegar, Federico Ariel, con esto? Que Cada a los vez jóvenes. son más jóvenes Sí, los sí. técnicos y es para mirar, y ya pasa en Europa hace mucho. Sí. Siempre acá venimos hablando. Técnicos jóvenes. ¿Y por qué? Por algo tiene que ser. Primer audio basal al aire, por favor. Bruno, Sí. es un dictador. Le mataste echar a Julio César Cárcel de Olimpia. Ahora le quedé quitar a Zapagio. No. Ponete vos sos periodista deportivo, creo que no sos político. Un agitador sos será. Agitador. Ubicarte en el deporte que es tu trabajo. Pero hermano, yo no le saqué, le critiqué a Julio Cáceres, continuó con el cargo, o vos no tenés nomás memoria, con todo respeto te respondo. Continuó siendo técnico de Olimpia, y hablé con él inclusive, y fue combustible para el plantel y para él, mi crítica o la de los compañeros. Y yo voy a decidir en Cerro Porteño. Vea, tranquilo, amigos, vamos a cerrar el 2025, ¿por qué ve así? El 2024. 2024, perdón. Un año ya me iba. A ver. Juan José Zapap, eterno presidente de Cerro.
hasta que no recupere el último billete que puso para la construcción de la nueva olla, no se va a retirar. Bueno, pues este voto no sirve. No sirve. Ya, él hace una opinión. Ya vamos a tener información de Olimpia, muchachos. Tranquilo, estamos con Cerro ahora. Juan José Zapac, 100% mi apoyo para Juan José. No confío en esa oposición y Juan José Zapac 100%, socio activo del Club Cerro Porteño. Un voto entonces para Zapac. Pero no dice pues el número de socios. Tiene que decirnos el número de socios en todo caso. Se anula entonces. ¿Y cómo vaya a votar sin cédula por bueno, ejemplo? Ya está, anulado. Por favor, te pido. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollos Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Wilson Ibarrola renovó contrato con Guaraní y ahora el Kili Rojas, que estaban diciendo que estaba para o que Olimpia lo podía llevar, renovó con Nacional 2 años. Atención, Twitty, 2 años renovó Kili Rojas, el arquero de Nacional, con la academia. Hasta ahora estamos sin votos, ¿será? A ver. Buenas, ¿qué tal? Yo soy socio activo al día y apto para votar. Y lo voy a hacer por la oposición. Basta del mediocre y fracasado de Zapac y de Petengil y de Carrizosa. Pero no sirve tampoco esto, no nos dice pues el número de socios, porque si es socio que nos diga por lo menos el número de socios, ¿verdad? Estamos con eso. A ver. Buen día a los muchachos ahí de la mesa, muy lindo el programa. Mi voto es para Juan José Zapata, a pesar que se equivocó como toda persona, tenemos derecho a equivocarnos. A ver. Yo creo que con ese Rejala, por ejemplo, hay que ver la historia de la familia. Dónde vino, no quiero, hasta ahí lo que puedo decir, como se dice el famoso dicho ya. Pero votos, seguimos, hasta ahora nuestra mesa mesa de votos sería, ¿verdad? Impugnado. No, hasta ahora no tenemos votos recepcionados oficiales. ¿Cuál es la subasta de los terrenos atrás? ¿Qué pasó con eso? Y se declaró desierta. No había nadie. ¿En serio me está diciendo? Claro, y ahora el tema es que va a bajar un porcentaje bastante importante para el segundo llamado subasta. No sabía. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. El cáncer de Cerro Porteño no está bien ese tipo para. Espera, falla nuestro conector, ¿verdad? Hoy. Pero vamos a tenernos paciencia, hermano. Vamos a renovar esto para el 2025. Tranquilo, espera, Armina Zapete. Bruno, ese Zapac es el cáncer de Cerro Porteño. No está bien ese tipo para dar ese tipo de declaraciones. Le doy mi voto a la oposición 100%. Número de socio último, 317. Hasta Julián Mareco le llevaría presidente, por ese Zapac fuera. 317 primero. Esto vale. Y hasta dice que vos te va a votar a vos. Bueno, por lo visto que ella te tiene muy bien fichado. Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sica. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Teléfono 0986-104-688. Precio y calidad en AR Electricidad. Pero ¿cómo me hace correr Pelagato, por favor? A ver. Yo soy socio vitalicio del Club Cerro Porteño 5.592. 5.592. Alberto Amarilla. Mi voto es por la oposición. Basta ya de los fracasos de este nefasto presidente. El peor presidente que tuvo Cerro en su historia. Sumaba los años de su padre, más el grupo de los 90.
casi 34 años de frustración y postración tenemos en el Club Cerro Porteño. Mi voto es por la oposición, por cualquiera, hasta por Pato Donald si se postula, cualquiera. Gracias. Él dio su número. Sí, dio. ¿Y cómo estamos, Ariel? 2-0 gana la oposición. Gracias, don Eleno. Si no tienen que decir, el que es socio que diga. Porque tampoco nosotros le vamos a decir, no, si vos no sos socio, vos no tenés derecho a opinar. Todos tienen derecho a opinar. Pero si es socio, pues es el que va a ir a votar. Entonces, eso es lo que nos interesa. Ya hablamos de Olimpia en un momento ahora. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Bruno, tuviste que volver vos a tu vacaciones como para que nos tengan en cuenta los oyentes. Realmente una pena. ¿Viste? Lastimosamente es así. Tus compañeros nunca nos dieron cabida. Pero yo escuché el programa. Una sola palabra dijeron de Olimpia. Una vergüenza. Eso sí, lo Olimpia sí, ojo. Pero yo quiero aclarar una cosa. 44 minutos con Cerro empezaste vos. Sí, hoy. Que era el día de que el doctor Romero, no sé, te dijo ayer de Olimpia y compañía. Sí. Quiero aclarar una cosa. No leímos vos, pero leemos. Yo escuché a Federico, leía los mensajes. Leemos siempre los mensajes. O sea, son muy válidos, muy importantes. Claro, o sea, Federico no usa el audio WhatsApp. No. Pero él lee los mensajes. O sea, no, es que no se le dio cabida al oyente. El estilo nomás es diferente, ¿verdad? Claro. Yo juego 4-4-2 y él juega, no sé, yo leo, con carrilero. Yo leo mensajes que aportan. Mensajes que aportan y en el y esto no aporta, audio WhatsApp no. Hay veces, vos sabés bien que hay veces que te entra cualquiera. No, pero por ejemplo, no, o sea que yo paso. Es que eso es la Bartola, pues vos estás. ¿Cómo pero que claro, la Bartola? Pero vos pasás sin saber qué van a decir. Sin filtro. Ahora, por ejemplo, hay un tema que gusta, que apasiona, entonces se está dirigiendo ahí, salvo el oyente que se quejó, pero hay veces que es tema libre y te entra cualquiera, hermano. Sí, no. Conocemos. Pero está bien. Claro, por supuesto. Se respeta el estilo tuyo y el mío, así nomás. Vamos a ir, dale, esperamos un ratito, por favor. Bruno, socio interior 57.121. Yo votaría por Zapap porque hay mucha incertidumbre en el otro lado. Prefiero malo conocido que malo por conocer. Y otra cosa, tienen que ofrecer más beneficio para la gente del interior. No tenemos absolutamente ningún beneficio y por puro fanático pagamos. Estamos lejos y no nos ayudan en nada como socios. Gracias. ¿Cómo se están moviendo los equipos brasileños? Impresionante. Facundo Torres, el nuevo futbolista del Palmeiras. Para tener en cuenta nomás. De los paraguayos, ¿quiénes juegan con equipos brasileños o pueden jugar con equipos brasileños? No. Terrible ese era cómo están contratando los jugadores. Richarlison, imagínense. Richarlison de la Premier League, hermano. Sí, la Premier League. ¿Cómo le gusta las cosas de moda? Por ejemplo, Santos le hizo un ofrecimiento a Quinteros, el técnico campeón con Vélez. Y Quinteros le dijo que no. Entonces ahora están insistiendo de vuelta con Renato Gaúcho. ¿Y Costa no era que estaba bajo la lupa de algún equipo brasileño también? Costa no está cerrando con Racing. Claro. No. Y un equipo brasileño yo leí que le propondría... Vasco puede ser. Sí, yo también leí. Que le había dicho al principio y ya Costa dijo no. Pero ahora se está dilatando el acuerdo de Costa con la nueva directiva de Milito. Definición de locura de Einstein. Hacer siempre las cosas de la misma forma y esperar resultados diferentes. Eso es APAC. Ay, juepete. No, Santos fue el equipo. Número de socios que tiene, bueno. Para Santos. Santos. Costa también. Sí. Bueno. No, y por eso se mueven con todos los brasileños, muchachos. Vamos a tener que sufrirle otra vez la Copa Sudamericana y Libertadores el próximo año. Hablo nomás, funciona a los equipos paraguayos y te diré el resto del continente. A los de habla hispana. Sí, pues, el resto, claro. No, hay que ponerse contra la billetera de todo. Richarlison no es jugador de selección brasileña también. Sí, ¿verdad? Claro. Él hizo un gran mundial. Después bajó. Sí, después bajó. Pero hizo un gran mundial. Tuvo problemas de depresión y todo, incluso. Sí, pero jugadorazo. Perdón, el señor parafraseó a Einstein, pero no... Einstein.
Disculpame, Ariel, pero hoy Eso no- yo, eso no es tonada alemana. yo no te voy a, ¿sabes qué? Es Yo, una tonada alemana. yo te voy a decir una cosa, yo Albert no te Einstein. voy a tener paciencia, Ariel. Albert Einstein. De vacaciones no hablaste nada de Olimpia, vos, estaba Federico, yo, estaba Chum. Yo no sé si vos le dijiste a ellos, no vamos a hablar de Olimpia, todo cero. No, yo no te voy a tener paciencia. Yo te aviso que en el 2025, cero tolerancia con vos, y tengo algo que, un mensaje que te tengo que hacer llegar de un síndrome que vos tenés. Vení a Bristol. En esta Navidad pedí tu moto Buller que va con vos. Incluye chapa gratis y pagás recién el año que viene. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Además podés ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Los viernes en Farmacias Catedral disfrutás hasta un 50% de descuento por call center y WhatsApp. Además, obtener un 30% de descuento directo con tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria. Participa en el verano que te mereces y gana más de 60 premios. Estamos cerrando lo de Cerro. ¿Qué querés decir, Ariel? No, por ejemplo, Adolf Eichmann, el jerarca nazi que fue capturado por la inteligencia. Sí, por Mossad. Claro, él, por ejemplo, así se pronuncia. Y Einstein, yo también escucho así a gente que muy culta que pronuncia así. Pero Einstein es... ¿de qué nacionalidad? Y él es judío alemán. Albert Einstein. Sí. Y creo que es judío alemán, Federico. No inglés. No, inglés no. Después se fue a vivir a los Estados Unidos. Sí, pero en revisá Estados nomás. Unidos. Sí. Revisá nomás. Pero no sé por qué llegamos a esto. O sea, vos ya sos filósofo Por de la pronunciación. Ahora, porque no tenemos muy buen antecedente con vos, Ariel. Reconozco, pero... Bueno, acá ya informaron a ESPN, que es medio más serio. Sí. Ya con título me envía aquí, que me envió el doctor Codar. Ah, muy bien. Ah, no, Johnny envía la pucha. Olimpia de Paraguay interesado en Ábalos. Lo que salió la otra vez, pero Sí. que decíamos... ¿Quién es Ábalos, Federico? Gabriel Ábalos. Gabriel Ábalos, el delantero independiente. Claro. Y No, nosotros porque decimos, me ¿cómo confundí, puede ser? perdón, Decíamos, me confundí ¿verdad? con el de Banfield, el apellido. Maciel. Ese es Maciel. Pero ese es argentino. Sí. Y Ábalos, Independiente, puso un costo de 4 millones. Por eso la otra vez medio que tocamos, pasamos rozando acá al menos la información, ¿verdad? Porque la fuente era una persona partidaria de Independiente, pero ahora dice que ya está cerca Olimpia de ¿Dónde Gabriel salió Ábalos. eso, Federico? Ahora mismo en ESPN estaba pasando Johnny, la foto ahí está en el grupo. Según el cronista que cubre Independiente, Ábalos está cerca. ahí ya es una noticia mucho más eso formal, fue, claro. fuerte y formal. Totalmente. Yo archivé el Cardinal Deportivo en mis vacaciones, si no, pues me iban a volver loco ustedes. ¿Y cómo esto saco del archivo? Por eso no estoy- Wilson, pues. necesito que me ayude, hermano. Estamos cerrando lo de Cerro. Desarchivar. O sea, yo tengo un grupo que archivé sin querer queriendo y no sé cómo desarchivar No sé cómo ahora. volver. No, espera, ¿cómo se desarchiva esto? No, pero hermano, tengo que volver al Cardinal Deportivo, hermano. Mientras, 14 de marzo de 1879, Ulm, Alemania, Albert Einstein. ¿En dónde nació allí. nació? Ulm. No va a ser en el ALM. ¿Dónde? Ula, ¿viste cómo te contradecía? Sí, hace rato decía Al. Sí, vamos a Ula, todo Ula. Al. Atención a este tuiti, por favor. ¿Cómo se desarchiva esto? Te pido, por favor. Cardinal Deportivo está archivado acá, mira. Por mi vacación. O sea que en el documental de Churchill, por eso me confundí, pues. 24 horas con El documental de mensaje. Churchill aparece con Einstein en reuniones en varios momentos. Por eso me confundí el tema de si era alemán o Y anglo. falleció en Nueva York. ¿Viste? Porque Exactamente. por eso- ¿Todo bien entonces? Bien. Bueno. A ver, audio WhatsApp. Sí, Bruno, por favor. Acá te quiero. Oyente que dijo que A ver. no se le dio cabida a Olimpia y no se habló de Olimpia y que no se le dio ¿Sale cabida. mango tu audio? O sea, ¿por qué? Pero parece que está en un inodoro hablando. Veamos pero con todo respeto le digo, que me Y después disculpe. ay, que Bruno le da cabida. Lo que me le trata, nosotros nunca le tratamos mal. Salvo un señor que de Buenos Aires que una vez le dije que le ofendí porque me había escrito cosas muy feas. Para todo el grupo, pero después no, como está en un inodoro, no sé si. Pero sale mago, Y se bueno, escuchar pues, todo retumbado, o sea, alguna parece que pieza está vacía, no parece puede que- ser. No. Bruno, legalmente te extrañamos, o sea, da gusto y amigos pues o dirigimos la programación. ¿Por qué? Legalmente.
No, Te tranquilo. extrañamos, Bruno. Tranquilo, tranquilo. Desde Curubatí se le escucha siempre. Y ahí está, pues a eso me refiero yo. Un saludo para Curubatí. Ya no entiendo más ni qué pasó con la votación. Será, tengo 2 para la oposición y No, 1 no, para ya Zapay. está. Ya está. Ya está, Claro, dejémoslo acá. Ya está. Quiero hacerte llegar el siguiente mensaje. Y después ponerme la música Olimpia. Vamos a ir a fondo con Olimpia. Johnny está de vacaciones, Wilson. Está de vacaciones. Está de vacaciones, bueno. No, acá no vamos a arreglar solo nosotros. Tenemos información de Olimpia. Gracias a Dios que volviste, ya me dice acá una connotada oyente. ¿Tu mamá? No. Qué bravo. Mira, te voy a mostrar. Einstein. Mira, decí solamente su apellido. Saludos, doña Hilda. No. Decí solamente su apellido porque no es mi mamá. Mira, solamente su apellido porque es una colega. Ya, sí, la conozco. Saludos. Decí su apellido. Benítez, saludos. Bueno, ¿viste que no es mi mamá? No. Bueno, no, cero tolerancia. Saludos, doña Hilda. Saludos, bueno. Su abuelo es paraguayo, va a gestionar su naturalización para no ocupar plazas de extranjero. Es de Dorado Misiones, me dice acá. ¿Sobre quién? Sobre Alejandro Maciel. Sí, de Dorado 27 Misiones. años. Va a ser zaguero central de Olimpia. ¿Eso ya está confirmado? No. ¿No está confirmado, Federico? No, porque Olimpia de hecho no puede confirmar nada de el punto de vista que va a anunciar en enero recién. Pero un precontrato. El fin de la inhibición. No, yo pienso que está firmando ya y va a anunciar como hizo el año pasado, ¿verdad? Los contratos uno por uno, pero anuncio oficial no puede hacer. Todavía. Ahora, lo de ESPN es muy fuerte. Atento, Independiente. Olimpia de Paraguay interesado en Ábalos. Kili Roca, ya dijimos, renovó 2 años con Nacional. Guaraní suma otro delantero. ¿Quién, Federico? Palacios. Uruguayo. La U Católica. Chileno, ¿verdad? Nacionalizado chileno, creo que de la U de Chile. 32 años. Epa, información de último momento ahora. Llamala, Juanma no está de vacaciones. Juanma no. Llamala a Juanma, por favor, urgente. Boysen. Mira, boche. Mira, poneme hoy. Exclusiva. A ver, colabora Wilson. Obasco estudia para hacer una investidura no lateral derecho. Investida. ¿Qué es una investida? Edgar, ayúdame. Lateral derecho, César Olmedo. Atención con esto. Ya, ¿qué será? Yo que le dije a usted. Pero, vacaciones. no, escuchamos una cosa. No, pero el señor, lee el perfil del señor que escribe. João Van Boysen. Amante de la cerveza, lo dice primero. Esperana, jornalista brasileño. Yo soy jornalista y soy cervecero. Pero no tiene ni 1000, pero vos tenés más de 1000 seguidores. 938. Yo no llega a 1000 seguidores. Yo por eso estuve buscando, ya pregunté eso, Bruno, ya consulté, me dijeron, primera que escucho, me dijeron. Primera, bueno. Sí. ¿Vos no le creás al João, entonces? No. Bueno, para nomás, Twitty. Información, por favor. Acá me dicen. Investida igual a trueque, me dice Héctor Bazán, mi amigo del este del país. Y maneja Saludos, muy bien. Sí. Canjear. Sí. No, jamás le va a canjear a Olimpia Olmedo por Capazo. No. Salvo que, pero ¿sabe qué, Federico, puede pasar? Parte de pago. Que haya efectivo por medio. Pero Olimpia no encontró un lateral derecho después de mucho tiempo. Pero que haya buen dinero por y es de él. Y que se quede con parte del porcentaje. Ahí habla de investida, habla de trueque. No. Creo que no. Es que habla de eso. Investida justamente se refiere a eso. Bueno, acá me están diciendo lo siguiente. Juanma estuvo anoche, ¿eh? Puede contar más detalles de lo que fue ayer el evento. El evento, vi una mesa bien servida ahí para los muchachos de Cura en Cerro, bien. Mira. No, pero está bien, pero una cena del Día del Hincha. Un saludo a todos los que curan Cerro Porteño, menos a uno. A ver, acá me dicen lo siguiente.
Juanma. Sí, Bruno. Vamos con esto. ¿Cómo lo que es? O sea, se va a ir él. Es un jugador que dejaría Cerro. A la pucha, nuestro chupete Gerardo está. Acá tenemos fotos, Acá hay fotos, Gerardo, pero yo no veo ni un vaso de cerveza. Mira, Juanma. Frente a una champañera, Gerardo, pero creo que no bebió él. Seguramente no, claro. Porque él no está tomando últimamente. Así no mismo. sé por qué le pasa. Vamos con lo de Cerro y este jugador que deja la institución ahora. Esta Navidad llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Celulares para capturar recuerdos, TVs para disfrutar pelis en familia o parlantes para armar la fiesta en tu casa. No esperes más. La magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Equipa tu hogar con Sueñolar. Compra de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas, llámanos al 021-588-8100 o al 021-588-8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Atención. Me cuentan, Juanma, que Sergio Araujo no va a seguir en el Cerro Porteño. El jugador uruguayo que vino de la mano de Manolo y que iría a Chipre con Manolo. Él es argentino. Argentino, perdón. Argentino, uruguayo, sí. Argentino, perdón. Tiene inferiores en Boca, luego. Sergio Araujo no seguiría en Cerro Porteño y podría ir al equipo de Manolo en Chipre. ¿Tenés esto, Juanma? No, la verdad que es una información nueva, porque lo último que teníamos era incluso que Diego Martínez pidió que haga la pretemporada, que es un jugador de muy buena calidad. O sea, que el nuevo técnico de Cerro pidió su continuidad, pero esto es absolutamente nuevo. Araujo, bueno, entonces estamos adelantando esta información. Araujo, me dicen de buena fuente, no va a seguir el Cerro Porteño, es más, iría a Chipre al equipo de Manolo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Quédate, por favor, lo estoy viendo a Ortega ahora. Habló Ortega de Cerro Porteño. No contá lo de Cerro, pero yo quiero hablar de Olimpia, hermano. Pero bueno, Juanma, que... más tarde, pero Federico, no sé cómo hacemos. Pero no, vamos a hablar con Johnny de vacaciones, envió eso de sus vacaciones. Yo tengo una nota pautada. Yo te decía que para mí Olmedo no, en estas condiciones no se va. Olmedo no es se más, va. Yo creo que Olmedo se va después del año que viene. Yo creo que Olmedo le espera un año en donde se puede cotizar más. Copa Libertadores, selección, citación a la selección, entonces. ¿Estás seguro, Federico? Sí. Y mirá, sin información, o sea, no hay información, pero no. Pero vos sabés que es muy razonable lo que vos estás diciendo, porque si ese trueque nos corre lo de que Olmedo aparte, tiene... Vasco da Gama es uno de los equipos que nos paga, nunca pagó. Claro. Yo no sé cómo todos le gerencian, Vasco también está gerenciado, pero siempre Vasco le debía todo, de la época Martín Silva, Aranda, no es como los clubes de San Paulo, o Flamengo y Fluminense, por ejemplo, y Botafogo ahora. Siempre está mal Vasco da Gama. Increíble. Vamos, Edgar, y seguimos con Juanma, por favor. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, para su cristal templado Templex, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-700
52000. El jugador del año 2024, el jugador paraguayo del año 2024, lo elegís vos, de la mano de Nice. ABC premia al talento del deporte paraguayo y vos podés ser parte de esta decisión. Vota por tu favorito entre los 16 nominados ingresando a nuestro sitio web hasta el 25 de diciembre. Además, participás del sorteo de fabulosos premios. No te quedes afuera y apoya a tu ídolo. Federico, ¿qué tenés? No, estoy leyendo una nota en Marca, donde dice Fútbol Internacional. Diego León, el hijo adoptivo de Manolo Jiménez, que apunta a ser el primer fichaje de Amorín en el United. El 3 de Cerro Porteño fue considerado por el CIES como el cuarto mejor sub-18 del mundo. Mira lo que dice. Y dice, Manolo Jiménez ha tenido numerosos hijos deportivos a lo largo de su carrera como entrenador, sobre todo a su paso por el primer equipo y la cantera del Sevilla. Y escuchen quiénes sacó Manolo: Jesús Navas, Sergio Ramos, José Antonio Reyes, Antonio Puerta, Antoñito, entre otros. Me siento realizado, además de ser entrenador, soy formador, dijo Manolo, y entonces informa que Diego Basilio León Blanco, Colonia Iguazú, 3 de abril de 2007, el nuevo ahijado que dejó Manolo en su paso por Cerro Porteño, está para ser el primer fichaje de Rubén Amorín desde que es técnico del Manchester United. Esto aparece en Diario Marca. Bueno, Juanma. Pero vos sabés que es totalmente así, Bruno, porque imagínate, Diego León, por ejemplo, no hizo reserva, tampoco estuvo en un selectivo. O sea, directamente Manolo, a él le dicen, hay un lateral izquierdo muy bueno en la 17, lo van a ver, y directamente Manolo pide por él en primera división. Bueno, entonces lo de Araujo, de buena fuente te confirmo esto, Juanma, no va a seguir en Cerro Porteño. Y lo de Chipre no deja, o sea, por lo acordate que tiene... a Fernando Fernández lo despidieron el domingo, era el sábado, un día medio lo despidieron, o sea, terminó su vínculo. También Araujo en una de las posiciones, y la prensa argentina sigue informando, el nombre más importante es Saralegui, el volante de Boca de 21 años. Otra vez hoy apareció que a toda costa lo quiere Diego Martínez traer al volante, que no va a ser tenido en cuenta por Gago, al menos en el 2025. Te voy a pasar algo, Obi, por favor. Messi. ¿Qué está haciendo Messi? Te tiro en Cardinal, ¿te parece, Obi? Juanma, contanos lo de ayer. ¿Fueron muchos socios, no fueron socios? Porque vuelvo a insistir con esta pregunta. Sí. Si hubo más de 1.500 personas, es un número muy interesante, muy importante para la oposición, para cualquiera. Pero de esos, tienen que ser votantes, ¿verdad? Si el 50%, por ejemplo, ya es un buen número. ¿Qué es lo que vos viste, palpaste ahí? Yo vi a muchos vitalicios, vi a miembros de la barra de Cerro, tanto de la plaza como de comando, y vi a mucha gente, sí, que es canchera, que es socia, que también estuvo presente. Yo evidentemente no voy a asegurar que el 100% de los asistentes fueron socios, porque no puedo asegurar eso, pero hubo una gran cantidad. Yo creo que un poco más del 50% de los presentes ayer son socios activos de Cerro Porteño. ¿Cuántos? Más del 50%. Más del 50% que asistió ayer, sí, a la reunión del 19-12 sí, de la oposición, son personas que vos decís que votan. Que votan, sí. Fueron, reitero, miembros de la barra, fueron muchos vitalicios, más de 100, me animo a decir. Toda la parte frente al escenario, todas esas mesas frente al escenario estaban copadas por los vitalicios. Y de la mitad del salón para atrás, socios activos, la barra estuvo bien atrás, y a un costado del escenario incluso grupos también
pude reconocer a un grupo de Limpio, a otro grupo de Ñembú y otro grupo que siempre va también a la cancha. O sea, yo creo que más del 50% son socios del club. Perfecto. Bueno, Juanma, ¿querés agregar algo más sobre Cerro Porteño? Porque hacemos un cambio de frente. Sí, recordar que el 26 se presentan oficialmente para los entrenamientos, primero análisis clínicos, médicos para la evaluación, algunos días de entrenamiento, luego pausa para ya a partir del 2 de enero retornar e ir directamente al CIDE, donde Cerro va a desarrollar su pretemporada. Acá me dice uno de los que trabaja en el movimiento de Rejala que la temática de la cena de ayer era ser socio y estar en condiciones de votar para ser invitado. Porque si bien es cierto, se habló de cierta libertad, se invitó a mucha gente, por eso tenía establecidas las mesas. Por y toda eso esa que cuestión. Ulloa dijo en un momento, nosotros teníamos ya contabilizada la gente, eran socios Claro. de los que iban entrando a los que se le... por eso ahora entiendo lo Claro, que claro, y vos aquí estás esta persona mencionando. trabaja en uno de los en el movimiento de ¿Cuántas Rejala. personas votan en una asamblea de Cerro? En la última, ¿cuántas personas votaron, Juanma? En la última, un poco más de 6.000 votos. ¿Cuántos? Poco más de 6.000 votantes en la del 2021. 6.000. 6.000. Bastante, sí, 6.000. Sí. Y en total, los habilitados son más de 12.000, pero los que van a votar, los que fueron al menos en el 2022 fueron en poco más de 6.000, me dijeron a mí. Chapá dijo 80-20 luego. Sí, no, pero en aquel momento sí arrasó. Claro. Sí. Bueno. Queda un año, puede pasar cualquier cosa, puede pasar de todo, no solamente en lo deportivo, y va a ser muy importante la asamblea que se debe llamar de enero a marzo, tienen tiempo para aprobación de balance y allí la votación ya de cara a elegir los miembros del TEI. Bueno, Juanma, un abrazo. ¿Ya compraste el pan dulce, Juanma? Sí, ya tenemos flor de coco, todo el pesebre, todo qué el lindo. pan Yo ya dulce, tengo todo. mi pesebre todo hecho. Vos sabés que no encontré todavía ¿cómo se dice? ¿La flor de coco o el flor de coco? La flor de coco. La flor de coco se dice, ¿No encontraste todavía? No en encontré. los principales semáforos de la ciudad. Vos sabés que, espérate a contar lo que me pasó. A mí ya otra vez me pasó esto. Poneme ya, poneme, me encanta. Anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene. Juanma, cortá y escuchá lo que me pasó. No, quédate que puedo participar. Edgar, ¿entendés lo que me pasó? La gente ya sabe la historia de mi niño Jesús. Mi niñito Jesús. Que ya estaba por cumplir 20 años, Federico. ¿En serio? Sí. ¿Cómo dura tanto? Sí, antes que venga Fiorella. No fue decapitado todavía porque el niño... No, yo le Fija cuido. que pero Federico, le se cuido. rompe de repente. No, está en un asito envuelto. Después se le saca cuando va a hacer Navidad. En cartoncito, todo bien. ¿Cómo? En cartón así después para... No, la está en un mueble, en la pieza. Eso no me pueden robar, hermano. El Jesucito. Y la gente sabe la historia que yo ya le tenía a José y a María y me faltaba Jesús. Y un 24 de diciembre, hermano, 16, 17 años atrás, yo me casé recién y empezamos a buscar con Karina el Jesucito. Y donde me iba me decían, Señor, estos cosas se venden los tres juntos. Pues yo no quiero los tres juntos, le decía. Yo a Jesús nomás le quiero, Señor, no se le puede. Y bueno, y recorríamos, y carísimo era. Y le dije yo, y vendeme uno solo, y bueno, te va a salir tanto, te cobraba el doble, era mejor llevar nomás ya. Y cómo va a tener dos María y dos José, ¿verdad? A la pucha, mi Y puedes guardar nomás uno y... Acá me dice el amigo Mario Mendoza que cada 5 años uno tiene que regalar el pesebre. Según la tradición. ¿En serio? La creencia, sí. No, Saludos, yo me hice Mario. una promesa lo de 7 años. ¿Vos dijiste hace 13 tenés? 16. Y yo me casé en el 2006. 18 años. Y en el 2007 ya compré el niño. ¿Y compraste los tres al final o no? No, María, bueno, José ¿y qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Algo increíble, Federico. Que ya hastiado, calor de 45 grados, 24 de diciembre de Añamembú. 24 de diciembre. Buscando el Jesucito, que esto, que... Llegué al último lugar, Eusebio Ayala y ese que gira. Casi General Aquino. Esa es... ¿Vos sabés qué? Ahí está, ese es el lugar. Sí. El milagro, ese es el lugar. Ahí sí. están todos, y recorrí, hasta que llegué el último lugar, dije, acá yo me entrego, dije. Y ocurrió un milagro, no les miento,
Señora, señor, no le miento. Vos sabés que viene una señora y cuando yo me acerco para preguntar, último intento, dije, después ya no sé qué voy a hacer. Voy a comprar los tres. Los tres. Pero me van a sacudir. Dije, ¿y qué voy a hacer? Viene la señora y le dice, quiero... ya tengo a mi niño Jesús, quiero José y María. Hija. Y yo le dije, señora, una sociedad y señora, ahí mismo hice la SA con ella. Ahí mismo. Le dije, señora, yo compro el de Jesús y vos, ¿cuánto sale? Tanto. Señora, acá tenés un prorrateo histórico. Y ese niñito Jesús yo tengo hasta hoy. Bueno, ¿qué pasó ahora? Lo último. ¿Qué me pasó a mí? Ya hicimos todo el pesebre. Esto hicimos en la tercera semana del mes de diciembre, que es la tercera, no sé cómo le llaman, yo lastimosamente no tengo buena memoria y no... 15 de diciembre fue. Es la tercera semana de la... mes? No, pero tiene... pero para el cristianismo tiene un nombre, pues. Es la tercera semana de espera de Jesús. Que Jesús nació el 25 de diciembre. Sí. Y 15, va teniendo cada semana... Se cree que nació el 25, ¿verdad? No vamos a esperar nada. No, pero, Ariel, por favor, por Dios te pido. Pero en serio, Ariel, calendario, era... No, vos ahora vas a discutir la fecha de nacimiento. Totalmente, es una fecha simbólica. No, yo me abro. Es una fecha simbólica. Preguntale a los 80 ya que te gusta. ¿Vos qué día naciste? Yo el 25. Yo. Pero seguro, ¿estás seguro? 25 de diciembre. 25 de diciembre, claro. Bueno, según constata, ¿verdad? Sí. No registro. Por la época de Jesús, pues no había todavía calendario, registro civil. Ariel. Sí, se instituye una fecha conmemorativa, lo cual no significa que sea el mismo día que el 25 hubiera sido su nacimiento. No, esto vamos a debatir en otro momento. No hay problema. Pero pido... no sé, dos audios. ¿Vos le vas a poner en discusión la fecha de nacimiento de nuestro Jesucristo Todopoderoso? Esto es una locura. No, entraga, yo necesito... Bueno, audio WhatsApp. Si es cierto lo que dice Ariel. Juanma, te mando un abrazo, hermano. Escuchar celebración judía, dice, celebración judía, la fiesta del Sukkot. Nació en septiembre-octubre. ¿Qué? Según los judíos, pero no, Ariel es judío ahora. Ariel es judío. Y está poniendo en duda, septiembre-octubre. No. Ariel, atendé lo que está diciendo. Está poniendo en duda la fecha de nacimiento a advenimiento. Gracias. No, perdón, Adviento. Adviento se llama. Según el relato bíblico me dice acá, pero no vaya a confundir tampoco vos, señor Los Pasillos, sigue en tu piscina, tranquilo. La tercera semana de Adviento. Adviento es advenir del que está viniendo, Obi, vos que sos poco cristiano, que sos medio, no sé, creo que vos tenés el tatuaje del Sana Muerte, no sé, una cosa así, pero no, en serio, no, mentira, Obi es católico, se lo verá Obi. Católico no practicante. Bueno. O sea, no te va a la misa, pero no te va a la iglesia hoy. ¿Te solés ir? No vaya a ser mentiroso hoy. No le vaya a mentir a Jesús y a Dios. Te aviso. Bueno, Adviento se llama. Muchas gracias al oyente. Atendé, ya están, revienta el WhatsApp. Atendé, Ariel. Gracias, Juanma. Voy a contar la anécdota y tengo el síndrome. Tenemos información de Olimpia. ¿Quién está? Alejandro Maciel, jugador profesional. Gusto de atenderte, Alejandro. ¿Cómo andás? Llegando de la calle. ¿Todo bien, Alejandro? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Qué bueno. ¿Ustedes cómo andan? Bien, gracias a Dios. Acá estamos a ver que ya hablando del pan dulce, estamos hablando de la flor de coco. Acá un compañero puso en duda la fecha de nacimiento de Jesucristo, 25 de diciembre. Imagínate lo que es esto. Alejandro, esto es una locura. O sea... Calidad total. No, porque estábamos contando la tercera semana de Adviento, que se llama, que es el 15 de diciembre, la tercera semana, que es cuando se le va esperando a Jesús, y cada semana tiene su denominación, ¿verdad? Pero acá el compañero nos salió con un martes 13 que nos dice que
supuestamente Jesús no nació el 25 de diciembre. Yo no sé qué fundamento tiene él, ¿verdad? Pero bueno, se respeta. Es más, hay muchísima gente que no cree ni siquiera que en la existencia de Jesucristo. No. Espera. Bueno. Cada uno cree lo que quiere. Claro, cada uno cree en lo que quiere. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Te cedo la No, Alejandro, estamos hablando porque... recuperar de Ariel. Alejandro, son noticias aquí, incluso se habla que está muy cerca de venir a jugar a Olimpia y queremos conocer la realidad, nada más y nada menos que hablando con vos. ¿Cómo está el tema? No, la verdad que está bastante avanzado. Obviamente el jugador es el último que se entera de la cosa, así que sabía que había un interés de Olimpia y yo tenía mucha ganas de ir, pero obviamente falta algunos detalles. Seguramente ellos están negociando con el club y nada, me avisarán en el último momento seguramente. El club es Banfield, ¿verdad? Así es, están negociando con el club, así que seguramente en poco tiempo ya me van a avisar. ¿Y tuviste algún antecedente, algún encuentro anteriormente con Martín Palermo o no? No, todavía no hablé con el técnico. Pasa que esas cosas seguramente se darán cuando ya firme con el club y seguramente me va a recibir el técnico y hablaré con él. Claro, preguntaba si por ahí en algún club que tuviste antes estuvo dirigiendo Martín Palermo. Alejandro, vos sos central, pero también te podés adaptar a jugar como lateral sobre la derecha, ¿verdad? No, lateral por la derecha no suelo jugar. Sí puedo jugar lateral central izquierdo o central por la derecha. Perdón. O sea, podés jugar como primer central o segundo central. Así es. Está perfecto. ¿Sos de la ciudad de El Dorado, Misiones? Así es, ahí nomás en la frontera. ¿Y qué es cierto que podrías gestionar el tema de la nacionalidad paraguaya para no ocupar el cupo? ¿Eso es cierto? Sí, por parte de mi abuelo tengo la oportunidad. Obviamente mi abuelo ya falleció en 2021, pero bueno, estamos ahí en busca de la partida de nacimiento de él. El club ya lo tiene la partida de nacimiento, pero bueno, estoy esperando el papel de mi papá para poder arrancar la gestión. Pero entonces esto podría ir de la mano con tu incorporación, o sea, si venís ya comenzás o podés comenzar con los trámites ya. Exactamente, la idea mía siempre fue también cuando tenga la oportunidad de hacer los papeles y nada, obviamente sé que el club lo ayuda un montón haciéndolo. Para mí también personalmente siempre me gustó la idea, así que ahora que tengo la oportunidad lo voy a aprovechar. Vos saliste, Alejandro, hiciste la formativa en Boca Juniors. Así es, estuve en Boca 5 años y bueno, ahí salí a préstamo al Taller de Córdoba, donde el Taller de Córdoba me compró en ese momento el pase y nada, ahora también tuve un paso por Nacional B, acá en la segunda división de Argentina y bueno, terminé regresando a primera división en Banfield. ¿En cuál club estuviste del Nacional B? Estuve en Villa Dálmine. Ese en la ciudad de Campana, ¿verdad? Así es. La ciudad de Buenos Aires, cerca de Entre Ríos. Bueno, Alejandro, entonces, como decís, vos sabés que Olimpia seguramente va a anunciar oficialmente sus contrataciones en enero, pero se va siguiendo la pista, entonces muy cerca todos, están muy cerca de club a club y faltan algunos detalles contigo nada más. Sí, así es, seguramente esperemos que en enero llegue la buena noticia y pueda partir para Paraguay. Bueno, ¿tenés algún antecedente? ¿Conocés Asunción? ¿Viniste alguna vez o no? No, me gustaría, la verdad que me gustaría conocer la ciudad, el país, la cultura que tienen. Sé que mi abuelo nació ahí y bueno, también quiero conocer la tierra de mi abuelo. La verdad que es un orgullo para mí. ¿Tu abuelo nació en Asunción? No, en YouTube. Yuti. Eso queda hacia Cazapá. Sí, exacto. Está bien. ¿Es Yuti o YouTube? Decirle a Ariel cómo es. Yuti. Porque Yuti. Casi. Pasa que la Y acá es en realidad un término en guaraní, yuti, y claro. Entonces la I acá se pronuncia cuando es una fonética en guaraní como I, entonces es yuti en lugar de yuti, Alejandro. Claro, a mi papá le sale bien, pasa que él habla guaraní, claro. entonces le sale, está bien. No, sale mejor.
No es fácil, pero ya te vas a acostumbrar, especialmente con algunas palabras que siempre son las primeras que se aprenden. Gracias, Alejandro, gracias por atendernos, un gusto hablar contigo. Entonces, podemos decir, sí, ahora después de hablar, que está muy cerca de Olimpia. Gracias, que sea lo mejor, ¿eh? No, muchas gracias a usted. Muy excelente. Alejandro Maciel hablando, últimamente en Banfield, formativa de Boca, 27 años, zaguero por derecha, por izquierda, primer zaguero o segundo zaguero, entonces, hablando en el Cardinal Deportivo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Sueño Lar te trae la oportunidad de ganar un 0 kilómetro con tus compras en somieres, livings o muebles de la colección Premium. Participarás automáticamente en el sorteo. Aprovecha la financiación de hasta 10 cuotas sin intereses y el 50% de descuento pagando con tarjetas Itaú. Con Sueño Lar, soña lo grande y gana a lo grande. Upisa trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado. Perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos tal como están. Abrí, serví y sorprende. Encontralos ya en tu supermercado favorito. Upisa, calidad desde su origen. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.460 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Registrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en locales de pago Express, Aquipago, Infonet, cobranzas y biggies de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Y llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis con tarjetas de crédito Itaú. Hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también adquirir tus llantas como mejor en todos los caminos. Están enviando mensaje. La teoría de Ariel que Jesús no nació el 25 de diciembre. Esto yo jamás pensé que iba a pasar en... Antes que nada yo le pido disculpas, perdona a Jesús por esto que vamos a hacer. Ya te voy a contar, casi me moqueteé con el tipo de la flor de coco. En época de Navidad. Y ayer casi me moqueteé con un tipo en la sobre Cacique Federico. O sea que un irresponsable en rojo pasó. A mí también, a mí me pasó lo mismo ayer. En seco, y ¿Dónde está la plaza? El semáforo de la calle que va para tu casa. Ese. Me pasó lo mismo. Guaraní, Cacique Lambaré. Exactamente. O sea que él horondamente se la agarró y pasó en seco, pasó en rojo. Suerte que no hubo una desgracia. Tú me ibas con mi nena, ¿sí? Y yo me fui, le tapé, ahí me bajé, le dije, no haga esto, o sea, vos le podés hacer daño a alguien, le dije. No pasé en rojo, pasaste, le dije. Yo tengo las filmaciones, claro. Filmadora para mi camioneta. Pasaste, tengo la filmación, no vuelvo a hacer, le dije. Pero mira, si me filmaba, llegan a decir Bruno peleándose, sí, que hacer prepotente. El clima, no, pero tenés que decirle, pues hasta por lo menos parar y decirles, amigos, las puchas no le iban a pegar ni le iba a hacer nada, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos la obligación o no sé, tenemos el derecho a decirle a un pelotudo que cómo va a pasar en rojo así, en seco. Hay muchísimo audio, Ariel. Yo no tengo miedo. ¿Viste cómo soy? No, es por que eso tu síndrome. Espérate, vamos a lo el síndrome y te voy a contar lo de yo no la pido flor de perdón coco. A Jesús porque es una cosa real. Espera, yo estoy diciendo una cosa real. Espera. Después vamos a ir haciendo los repasos. Gabriel Ábalos, dicho ya en ESPN,
que acá ya lo dijimos también, ¿verdad? Pero es un medio argentino, ellos manejan Que información, tiene cobertura cronista en calificado en cada club, entonces... ¿Cómo, Federico? Cronista calificado en cada club. Exacto. Cuando vos tenés un cronista destacado en un club, más en ese medio que compite tanto, sabe bien la información de el que cubre Independiente, Boca, San Lorenzo, claro. Ábalos no limpia, papá, déjate de joder. Lo que se viene. Te brillan los la ojos, música Olimpia, te papá. brillan los ojos. Lo que, ¿y cómo no me van a brillar Yo los no ojos? digo. ¿O vos no querés que Olimpia y Cerro anden No, bien? claro que sí. Yo sé que uno no quiere que ande tan bien. Relampaguea. Y sí, hermano, y prepárate. Brilloso, Tranquilo, brilloso. Ariel, tranquilo. Dale, dale. Avanza el coloso, el preso decano, rumbo a la meta del triunfo final. Richard Centro, Ábalos, pecho. Con grandes victorias, cubren de gloria, Eso apodo, logra triunfar. eso no vaya a faltar. A ver qué te libra. Ábalos. Y él ya está grande para ponerle, ¿verdad? Tienen un apodo. Bueno, así nomás. Vamos a buscarle. Acá me dice Roberto Cáceres, una persona que entiende mucho, leyó mucho de esto. Según dicen, nació a mediados de abril. No. Se adjudica su nacimiento el 25 de diciembre asociándole al solsticio. Claro, se rige por el calendario De mucha gregoriano, lectura, porque- exactamente. Que fue de la época del Gregorio XIII. No, ya por pero 1500 Así es. a Gregorio que quiera. Yo me recito a analizar y pelear esto. No. No, pero gente que lee mucho le está enviando mensajes. Sí. no, es que yo no dije Pero espera, así, porque tiro el pichón, es que yo algo sabía de bueno, eso. espera, exponer porque realmente yo te digo, 25 de diciembre nació Jesús y yo voy a celebrar siempre así. No me vaya ni con historia. No, eso no se discute. Bueno, pero ¿por qué vos El decís, espera, de dónde vos sacaste que Jesús no nació el Porque el 25? calendario por el cual nos regimos. Pero vos no vivías, Pero vos sabés, leíste, pues vos sos un tipo también que lee mucho. No, sí. claro, si no voy a decir. No Bueno, viste, pero no viste en YouTube, por ejemplo, tu no fuente. viste. Como dice Enrique Vargas Peña, dame por tu fuente. ¿De dónde vos sacaste eso? Enrique también No a sé. veces nombra fuente No, que ya nadie sé cualquier conoce. cosa, Enrique a veces dice cualquier barbaridad Sí. también. Yo sé eso, pero y como si no dame tu había fuente, te dice. no había calendario. Este calendario nuestro comienza a regir el actual desde 1582. Entonces fue imposible que haya un, no sé, 25 de diciembre hace 2000 y tantos años. ¿Entendés? Pero eso Entonces ya está todo calculado. No. Entonces se hace Sí, se por- establece los una profetas fecha, no ya escribieron, una fecha los profetas ya- simbólica ya de 25 de escribían diciembre. cosas. Mira, yo pido la colaboración de la audiencia. Pido la colaboración de la audiencia. ¿Qué es lo van a que decir? querés? ¿Cuánto? Y ahí ya te dicen luego. Ahí Vos ya te pedís dicen Espera, luego cuánto. Colaboración Está y bien. ratificación de lo que yo Que estoy agregue diciendo. más Exactamente. detalles. O sea que vos pedís Ratificación o que me desmientan. a los sacrílegos. No, es sacrilego. Por decir la verdad, iba a ser sacrilego. No, Acá pero se poner en inventa nada. discusión la fecha de nacimiento de Jesús. Ahora estamos en Rocantero, me dice diciembre. Rocantero. Es que nadie sabe la Dice, fecha. es tal imposible. cual mencionaste es. En esta estoy con Ariel, dice Rocantero. Yo no que acepto, también... No, pues no acepto. Yo soy muy tradicionalista. No. No sé, un golpe a la ilusión, hermano. ¿eh? No me vengan con... No. En abril. 21 de diciembre, el día más largo del año, claro, porque arranca el verano, pues. Y tiene que ver con el tema del solsticio que vos estabas hablando. Pide apoyo, Ariel. Vamos con los audio, vas a ver. Apoyo que No. desbarate mi posición. A ver. No sean fanáticos, será. La Biblia no dice que nació el 25, no se sabe exactamente. Esto que 25 de diciembre hicieron los comerciantes. No. Para que se venda más cosas. Y vamos ridículo lo que leer un poco dice. más la Biblia real. La Biblia real tenés que leer, no que están falsificadas. Espera, es ridículo lo que sí, ¿sabes por qué te digo? No es que vos seas ridículo, es ridículo lo que decís porque... ¿En qué sentido digo? Por más que... Vamos a suponer que sea en abril la fecha de nacimiento de Jesús, igual va a haber todo, se va a paralizar todo. Igual va a haber ventas, no, es una cuestión comercial. Si en Venezuela ya hicieron la Navidad en octubre. Mira que venís bien. Para. Vení bien. Para. No vayan a pararte más. Bueno, y le digo al oyente, voy a poner otra vez, espera. No sean fanáticos, será. La Biblia no dice que bueno, yo respeto lo que dice la Biblia. Si es la Biblia, yo le doy la razón al Señor. Pero
si la Biblia no dice, pero es 25 de diciembre, a mí no me van a cambiar eso. No me vengan, por favor. 25 de diciembre nació Jesús. Y vamos a festejar esa fecha siempre, yo al menos, hasta que me muera. ¿Cuál es lo que es tu teoría, según vos? O sea, que no sé qué calendario gregoriano... No, y que no existía el calendario en la época de Jesús. ¿Y cómo se hace el cálculo? Al 25, 24, 25. Y yo creo que la Iglesia Católica instituyó nomás ya una fecha simbólica de 25 de diciembre. Claro. No, Federico, yo me abro, hay que hablar con un... No, lo que pasa es que un pastor, yo de esto con no puedo... un país, con un cura... Con un historiador, no sé. con un historiador. Que son los que... ¿Por qué historiador? ¿No sería mejor hablar con alguien de la religión? Puede ser también. Porque... O sea, vos da origen a muchas dudas el tema de Semana Santa también, ¿verdad? Y sí. ¿Cómo se instituye? ¿Por qué pero esa fíjate que la altura del Semana año? Santa, por ejemplo, los no días... No tiene fecha. Claro, no tiene fecha. Ahora sí, ¿quién instituyó la Semana del Turismo, como dicen en Uruguay? No, pero sí, no, para a veces en abril, a veces en marzo. Serio, claro, o sea, ¿por qué fluctúa de año a año? Claro. Este año, por ejemplo, yo sé que el 17 de abril es jueves o Viernes Santo, el 25. Hay veces, como dice Ariel, toca a finales de marzo. Ahí, por ejemplo, las fechas ya no son... Ahí, por ejemplo, la muerte de Jesús ya se pierde en el tiempo. En el establo se morían de frío, me dice acá el señor de los pasillos. En el establo se morían de frío. Y en Israel, pues, invierno, en diciembre. Una deducción importante, porque tu PC debe tener... La niñito está sin... Sí, disfrazada. Ahí está, viste, te das cuenta que sos bola. No. Con tu calendario gregoriano, no sé, Jesús vino con un pañalcito nomás y con una telita que y estaba con el torso desnudo. Y que teníamos un calor hacía, teníamos un fotógrafo ahí que sacó una foto. No, ahora va a poner todas las imágenes, no, para Ariel. Para Ariel. Cosa está bien el tema de la fecha, pero ahora ya que la imagen, ahora va a decir que el niñito estaba, no sé. Con bufanda no estaba. No. ¿Verdad? Pero nadie estuvo ahí para decir espera. Dame y ya te cuento el casi moquete con el hombre el vendedor de la flor de coco. Vendedor de la flor de coco. Espera un ratito. En la Biblia dice que cerca de Pascua nació San Juan Bautista, primo de Jesús. Sí. Y que 6 meses después nació Jesús. Entonces, entre eso se dice que nació a finales de septiembre, comienzo de octubre. Pero la Pascua en el Viejo Testamento también era distinta. Ariel, ¿por qué trajiste esto? Será bueno, no sé, ya está. ¿Vas a festejar el 25 de diciembre? Claro, por supuesto. Bueno. Te hace llegar, gracias al doctor Saldívar, dice Areguá, te venden las piezas del pesebre por separado, incluso reparan. Impresionante la cantidad de pesebre que hay en el desvío. Incluso reparan. Antiguo Testamento, no Viejo Testamento, dice acá, alguien te está bajando la caña, Ariel. Bueno. 25 de diciembre, Iglesia Católica y otras religiones, que también tienen leyendas parecidas a la de Jesús. Muchas gracias por los aportes. Bueno. Ahí está recibiendo le está llamando ahí me está llamando, sí, yo creo que le está llamando ya la Iglesia Católica. Nuestro país, ¿verdad? El colega Osvaldo Escobar quiere... A ver. ¿Cómo llamar allá? Claro, pasale a Wilson. Porque después de ni te cuento el mensaje que te hace llegar a alguien. Síndrome de Ariel. No es fuerte, Federico. ¿Cuándo van a hablar del Olimpia? Estuvimos hablando ya, mi querido Luis. Le hicimos una entrevista a Alejandro Maciel, futuro defensor de Olimpia. Te digo actualmente ya que en Banfield. Sí, falta. Banfield, aparte habló del tema de nacionalizarse porque su abuelo es paraguayo, nació en Yutí. Su abuelo, sí. ¿Yuteño? Sí. Y hablamos lo de Gabriel Ábalos. Informamos. Gabriel Ábalos, sí, lo de ESPN, Johnny ahí al toque nos envió la información. Capazo Olmedo nada. Capazo Olmedo, bola hasta ahora, o sea, mentira, no va a ser trueque Olimpia. No va a ser trueque. Los practicantes del mitraísmo celebraban el nacimiento de Mitra en el solsticio invernal, un tiempo natural y fijado el día 25 de diciembre para que los populares saturnales romanas pudieran culminar en el día del sol del mitraísmo. Esta gente que sabe, por ejemplo, yo no sé ni quién es Mitra, ¿verdad? No, yo ni. Pero le leí textualmente porque se tomó el trabajo de escribir al Twitter
Y se nota que es alguien que sabe, que maneja estos temas. Es gente leída, ¿verdad? Claro, muchas gracias a quien envió. Tener lo de Messi, no me olvido las cosas yo hoy. Parece que me olvido, pero no me olvido. Te tiré. Vos sabés que Messi cumbieando, hermano, mate y en piscina. En su piscina con mate qué lindo. y con cumbia. Tirame, Obi, por favor, Messi. Esto levantó él en sus propias redes. Le estaban filmando, estaba con su short de tipo playera, ¿verdad? O sea, una short de playa. Sí. En la piscina, entrando, mate, y esta sonaba la música cumbia. Messi. La T y la M, dice Néstor, el grupo de cumbia. A ver, ponemos más fuerte. Rápido son los muchachos, ¿verdad? ¿Cómo es lo que él ya supo que ahora yo estoy la T y la M? La T y la M. Y malandro. Amor de vago se llama el tema. El mitraísmo desaparece cuando aparece el catolicismo. Ah, mira. Fue la antesala al catolicismo, el mitraísmo que había escrito aquel amigo a través del Twitter. Gracias. Sí. Qué día duro hoy. Yo lo conocí a Aldo Trento, San Rafael. De hecho, mi abuelo era del barrio San Rafael. Por eso conozco muy bien desde hace, no sé, 35 años de niño. 46 tengo yo de niño, sí, 40 años que conozco. Murió hoy Coqui Ruiz también. Murió Aldo Trento. Qué día de pérdida muy, muy fuerte para nuestro país, porque son dos grandes hombres de la nación. Uno al servicio del dolor como el padre Trento, ¿verdad? Sí, que dio muerte digna a gente desposeída, gente enferma desposeída, abandonada. Es muy buena la descripción que hace. Sí. Gente desposeída que iba ya con cáncer terminal, con VIH. Abandonado por el sistema de salud. Abandonado por el sistema de salud, por su familia, y Aldo Trento los recogió y le dio muerte digna. Sí. Y lo de Coqui Ruiz, que va a quedar siempre. El Tañarandí es una cosa que nos va a quedar a todos los paraguayos. O sea, él en vida lo hizo y su legado es inmortal. Justo dos personas que tuvieron mucho que ver con el arribo del Papa en el 2015. Tuvieron un papel fundamental, Ruiz por la obra que estaba mencionando Bruno, y Trento porque lo llevó nada más y nada menos que a la parroquia de San Rafael, al Papa Francisco, a hacer una de las misas. ¿Viste? Allí, por eso los dos el mismo día, y tuvieron un papel muy importante en el arribo del Papa en el 2015. Me voy a pelear yo con este tipo, será Osvaldo Escobar. Osvaldo, ¿cómo te va, Osvaldito? ¿Por qué, Bruno, quieres pelearte conmigo? No, pues Osvaldo, vos vas a entrar en la línea también de Ariel del Huiroreísmo, de que nació el 25 de diciembre. Vamos a No. Jesús. Espera, te digo, evidentemente que ese dato no vas a conseguir en la Biblia, Bruno, porque no, es un dato bíblico, es un dato histórico. Pasa que en el año, o sea, en ese tiempo el pueblo pagano festejaba el Día del Sol, que era lo que ellos consideraban el dios más grande de la época. Después, cuando nace Jesús y ocurre la historia, el pueblo católico dice, lo más grande que hay en la tierra no es el sol, es Dios, es Jesús. Entonces sacan al Dios Sol de esa fecha y instaura como si fuese el nacimiento del niño Dios. Es por eso que se festeja el 25 de diciembre, que es una instauración hecha por la Iglesia Católica. Bueno, pero voy a explicar mucho mejor que Ariel. Ariel pues salió así con una cosa muy fuerte para todos nosotros que estamos... Yo soy muy conservador, no me venga con que, no sé, 25 de diciembre es 25 de diciembre, ¿verdad? Eso claro, no va a cambiar. Es una fecha que fue, nadie sabe en qué fecha
nadie sabe en qué fecha exacta nació Jesús. No, pero Osvaldo, vamos a festejar el 25 siempre de diciembre. Te pido respeto. No, claro, al final, palabra más, palabra menos, Osvaldo dice lo mismo que yo, que no se puede con exactitud señalar en qué fecha nació. Eso no es lo que se puso pero ante el mundo festeja el 25 de nadie dijo diciembre. que el mundo no festeja el 25. Ahora, si vos querés empedarte otro día, Ariel, no sé, no, el 3 de abril, no hace falta el 25 para empedarme. Aparte va a ser siempre porque es su cumpleaños, imagínate, no le hace falta el Navidad. Pero acá nadie discute que se farrea o no se farrea, se celebra o no se celebra, sino que históricamente no se puede establecer exactamente la fecha de nacimiento. Andate a hacerlo, callo, y festejar entonces Navidad para vos, igual que Maduro en abril. Osvaldo, señor, te quiero mucho y siempre tengo grato recuerdo de vos. Es compañero de Canal 13, un tipazo, un trabajador. Siempre sos el productor general del noticiero Segunda Edición, Osvaldo. Así es, Bruno, seguimos ahí junto a Guillermo Domanici. Te toca la dura. Y Mariano Ninche, sigue Mariano. Te toca la dura, No, pero muy exigente, Guillermo. ¿Y Mariano cómo anda? Y ahí anda en su vida, en su rutina habitual. Bueno, mandale saludos a Mariano Nina, ahí a los muchachos, ¿sí? Excelente. Gracias, Osvaldo, por colaborar. A vos, un saludo. Cariño grande, Osvaldo. Osvaldo Escobar, colega nuestro de Canal 13, estaba escuchando. Bueno, está bien, Ariel. Hacé nomás ya lo que vos quieras. Vamos a terminar esta discusión acá. Ya para Yerende en abril con tu festejo de Navidad y ya está. Yo el 25 de abril no me mueve nadie. Vamos al tema síndrome. Y después cuento lo de la flor de coco y hacemos un remix de noticias. Tenemos flashes también, ¿verdad? Siguen todos los flashes, ¿verdad? Acá, por ejemplo, me envía el doctor Coda una página independiente donde habla de un ofrecimiento de Olimpia de 2.500, pero que Independiente no se mueve de los 4. Eso los 4 sí había aparecido en la primera información. Que es lo mismo que pagó Independiente por Ábalos a Argentinos Juniors. Ha de querer recuperar. Que hasta ahora esa es la diferencia grande. Olimpia 2.500, Independiente no se mueve de los 4 millones y habla que el jugador es un pedido expreso de Martín Palermo. Pero Federico, ¿no podría ser parte del pase los 2.5? Y no, creo. Porque viste que no es un jugador ya que tenga mucha reventa. Porque 4 millones de dólares es muchísimo para y es lo que pagó Independiente a Argentinos Juniors, que era el mejor momento de Ábalos, ¿verdad? En Argentinos Juniors anduvo muy bien él. No, si viene, hizo muchos goles. Si viene Gabriel Ábalos Olimpia, todo es un bombazo, ¿será? Y es un jugador que está en la plenitud, sí. ¿Goleador? Sí. Bueno, síndrome, Ariel. Síndrome de Ubris. Se escribe con H-U-V larga R-I-S. Ubris. No, entre Federico. No, yo escucho. No. Ariel, no haga trampa. No haga. Cerra la computadora. Cerra, Ariel. Cerra. No, ya entraste. Cierro. Me dijo un oyente, hacerle llegar a Ariel el mensaje que él tiene síndrome de Ubris. ¿Y qué no es de orina, no vaya a pensar mal. Que es un especialista, es psicólogo, no sé, es psiquiatra. Es nuestro oyente y él apunta es más alto, abogado, no es psiquiatra, pero es muy leído. En todo caso... Ay, vos tuviste buena noche los abogados, por eso todos tus mentores son abogados, No, vos sabés, Federico, cómo nos escuchan, será. Sí. No. Impresionante, Ariel. Yo como fui presentador nomás, y vos sabés que tuvieron estuvo el grupo Eurolatin de Alcides Ovelar, su arpa y su señora esposa que es rumana y canta en guaraní espectacular. Ya conozco, ya he visto a esa artista. Acá suelen poner los videos de la mañana. Es pronunciable. Y no te das cuenta que decís que viste el guaraní es medio complicado sacar la fonética si no sos un paraguayo, así inclusive más hacia el interior, ¿verdad? Que se habla más el guaraní, ¿verdad? Pero vos no percibís esa diferencia. Y hace 14 años que vino a Paraguay, y en 14 años ella habla mejor que nosotros en guaraní y en castellano. En guaraní como canta. Eurolatin se llama. Impresionante. Bueno, y estaban pues todos los abogados. ¿Cómo nos escuchan? Unión de Abogados Colorados se llama. O Unión Colorado de Abogados. No, Unión de Abogados Colorados. Unión de Abogados Colorados. De Abogados Colorados. Existía más que de Ingenieros Colorados también. Distinguido señor oyente nuestro todos los días. Ariel sufre trastorno de Ubris. Síndrome de Ubris.
y veo en el diccionario, dice: el síndrome de ubris es un trastorno que se caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y acá viene la parte importante. Yo creo que esta es esto es lo que me dijo el señor. La clave, ¿eh? La clave es esta: y desprecio hacia las opiniones de los demás. Ariel siempre quiere tener la razón. No, para nada. ¿Cómo desprecio? Eso es nada muy ¿Hasta fuerte. punto? No, No, nunca. Yo creo que él sí busca Jamás. diferenciarse muchas veces. Y bueno, pero viste que el desprecio exagerado, no, dice, no va a despreciar. enfoque personal, dice. Vos hay veces que a Fabio Martín le tenés desprecio a su Macanaro, está diciendo el pobre Fabio. Oye, me gustaría que el abogado enviando te califique un poco a votos en ¿Qué güey está diciendo? Dice el pobre Fabio Martín. En la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Infórmate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos. En Santa Elena acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Estudias Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 09944774745. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. En las tiendas Petersen vas a encontrar el mejor regalo para estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Casa Matriz sobre la Avenida Artigas y las demás sucursales. Avenida Eusebio Ayala, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Acceso Sur y Ciudad del Este. También podés comprar online en tienda petersen.com.py. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. ¿Quieres contar? Sí. Que bueno, te tiran como dato. Sí, como un dato. Que quede hoy 20 de diciembre 13:34, Ariel. ¿Tenés un dato? Me dicen que Guaraní lo querría Alejandro Silva, que está quedando libre de libertad. O sea, que tiene contrato todavía, pero no va a seguir en el Gumarelo. Tenía un año más de contrato, pero no va a ser tomado en cuenta para Pero tu fuente te suele tirar información. Me suele tirar informaciones que van por buen camino. Bueno, entonces, está bien entonces. O sea, hay algo. Entonces vamos a poner cuenta, Ariel Marecos, que existiría una posibilidad. Existiría una posibilidad que Alejandro Silva o sea, que Guaraní estaría en el interés. Estaría en el interés, esa es la palabra. Estaría en el interés de Guaraní Alejandro Silva. Sí. Para dejar constancia. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Casi me moqueteé con un vendedor no es moquetear, así bueno, discutimos nomás, no es que nos vamos a pelear, no hay que llegar nunca a la violencia física jamás. Casi me moqueteo, porque, vos sabés que Federico, recorriendo, la flor de coco, que la flor de coco, falta la flor de coco. ¿En serio? Ya está el Jesucito, ya está la manzana, pera, melón, piña, naranja, las ovejas, está el ángel, el pesebre, está todo ya, todo con lucecitas. Y empezamos a buscar ya, a recorrer. Llegamos a un lugar y encontramos uno. Y me bajo yo apuradísimo ya, dije, bingo. Encontré la flor de coco. Y le digo, señor, ¿cuánto sale la flor de coco? Le digo, no está a la venta, amigo. Me contestó malo, Federico. Pero no estaba ahí ofertando. ¿Sabes qué? Frente a un conocidísimo supermercado lambareño. El Lambaré.
Me contestó más, me dijo, no está a la venta, amigo. ¿Y para qué me poner acá entonces, hermano? Le dije, ¿cómo no va a estar a la venta? Le dije, necesito mi flor de coco, le dije. Me dijo, no se vende, me dijo. Y bueno, ¿para qué entonces poner acá? Le dije yo. Porque ahí tienen camello, de todo venden. Ajá. Hasta esa, ¿cómo se llama? Esa rana, sapo, así en una hamaca. ¿Para qué alguien querría Y le dije yo, una rana en una hamaca? ¿No? ¿vos sabés qué se vende, Federico? Te No, juro. digo, ¿para qué alguien querría una...? Y no sé, pero... el tipo, viste, nosotros tenemos nuestros haters. Un odiador. Tenemos gente que no nos soporta. Que sí. no nos quiere. Y capaz que pero, o sea, no eso. escuchan. No, sí, siempre. Esa es la onda del hater. Te escucha, pero no te soporta. Me dijo, no está a la venta, amigo. ¿En serio, tío? Le dije, ¿pero cómo no está a la venta? No. Pero si está acá, le dije. No te voy a vender, amigo. ¿Por qué no me va a vender? Le dije. Porque es el único que está acá, me dice. Y bueno, pero, ¿y para qué poner? Y me dijo, no, porque esta es nuestra muestra. ¿Y muestra de qué, pios amigos? Le dije, si no tenés más, ¿para qué entonces estás mostrando? Le dije. Vendeme entonces, le dije. Y trae renovás, amigo, le dije. Antes de la yara con me dijo. Me dijo en guaraní, me hirió hoy. De la yara, me dijo. Y yo soy su cliente. No sé si yo estoy equivocado. Pero qué discusión, porque yo le entiendo. ¿Para qué quiere tener muestras si no tenés otro, verdad? También eso. Vos sabés que hacia la zona del shopping Mariscal López llueven la flor de coco en los semáforos. Pero me puedo ver ya. No, pero te digo nomás, ¿cómo pues justo te fuiste donde había? Y yo entiendo, vos sabés que pero él es un hijo de su madre. No, pero está viene ahí y me dice, es la muestra, no pueden ellos. Muestra de que tenés más, pues eso es. Es como irte a una casa de venta de autos, si están ahí los exhibidores, si yo quiero y claro, y te vende, y te trae uno nuevo, ¿verdad? Ahí yo entendería, ¿verdad? Pero no, muéstrame. Y compro, hermano, muestra de qué, si no tenés más, le dije, y ahí me dijo el tipo en guaraní. Antes de la llana, me dijo. O sea, vos pensó el dueño, amigo. Y ahí aflojé un poquito. Le dije, vendeme a ese amigo, le dije. Vendeme a ese, le dije. No. Hoy, espera, entra, hoy, entra. Hoy dice que el buen vendedor... ¿Vos estás con el vendedor o estás conmigo? ¿Quién tiene la razón? Decime si yo estoy equivocado, decime, yo no tengo problema. Y los dos tienen la razón. Porque por un lado, ¿para qué va a tener una muestra si no tenés para vender? Y por el otro lado, él es el dueño y puede hacer lo que quiera. Sí, pero ahí el buen vendedor de donde sea. Espera, ¿qué pasó? El buen vendedor de donde sea va a conseguir. Si está en su góndola, va a sacar, igual te va a vender porque es lo que quiere vender. ¿Verdad? Claro, para eso pone un boludo el tipo. No, hoy me llegué a decirle hoy. Hoy a ver si tiene. Pero vos sos el único ciudadano paraguayo, no puedes encontrar flor de coco. Realmente. Sí, yo me fui a correr en el parque y ahí en la entrada había gente que vendía en el parque. ¿Ahora está lleno, Bruno? ¿Ahora está lleno? Esto fue la semana, no sé, no es ahora. ¿Dónde está lleno? ¿Dónde está lleno? En la avenida para entrar a mi casa, a Costañú. Conozco. Y bueno, ahí está lleno. Toda la un montón. Yo me hasta Itagua ahora para comprar una flor de coco. Me va a salir combustible más caro el fin de semana a visitar a tu mamá. No me voy, pero no. Y trae de venida. Trae de venida. No, ahora necesito el Cacique y a Costañú, hermano. Ahora, bueno, ya está, me voy Cacique y de todos colores las flores, sí. Bueno, me voy a comprar y se acabó la historia. Pero con este tipo me voy a ir otra vez junto a él. Y voy a ver si tiene, porque este que te me dijo muestrario. Ahora ya tiene que tener a la venta otras flores de coco. La tomada no te diré. No está escuchando, me voy a ir junto a vos, ¿será? Si no me vendés tu flor de coco, quilombo, hermano. Vos te obsesionaste con él. Me obsesioné. El síndrome de, ¿cómo es? Bueno, ya está. Pero al final entonces los dos tenemos razón, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues. Sí. Pero como resolución final, él es el dueño. Y él puede hacer lo que... Pero no puedo decir yo también, no, yo soy el cliente, yo tengo la razón. Viste que te dicen el axioma cualquier comercio, el cliente tiene la razón. Ahí está lo que dice Gerard de Gaulle y Mariscal López. Ahí donde yo estuve ayer. Cualquier cantidad de flores de coco. Ese semáforo, Gerard, el que está ahí justamente al costado del shopping Villa Morra. Pero esto ahí hay una cosa de loco. Fue hace aproximadamente 2 semanas cuando empezó la movida, todo, ¿entendés? Pero ya era, porque el árbol, pues, muchos hicimos antes, ¿verdad? Pero el día del árbol es el 8 de diciembre. Sí. El día que se tiene que... Ahí se hace. Oficialmente, muchos ya antes, no, yo ya hice en esa fecha. Claro.
Y busqué ese día la flor de coco y tuvimos la discusión con este hombre de la patria. Realmente no es buen vendedor. Hubiera estado contento porque le quedó solo una muestra, ¿verdad? Es más carácter, como te dije, uno de los que... Bueno, está bien. Mejor no, que no me no vaya. te venga. Voy a buscar nomás por otro Claro, lado. Ya está, no me complico. Gracias. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pils en Canchita de mi barrio suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entérate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Uno de los precandidatos de la oposición para presidente de Cerro Porteño, Julio Ullón, quien dijo que desconfían del TEI y que el candidato de la oposición se define a mitad del año que viene. De la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Como ya se le extraña a Fabio, ¿qué pasó acá? No, yo pensé, yo me presenté al local y era internacional. Es que venías bien, Ariel, ¿eh? Te incomoda bueno, la presencia cambiamos. El síndrome de Auer, El síndrome de... ¿Cómo se llama? Pero el que está escuchando la radio va a decir que estamos locos. Presentamos noticia internacional y dice Ullón de Cerro Porteño. Destacado. Vamos a hacer de nuevo, entonces. Vea. Bueno, ¿qué hable Ullón? Adelante. Contenta en la noticia destacada. En la noticia No, destacada. se repite. Obvio. Noticia internacional de Ullón de Cerro Porteño. Sí. Radio Rivadavia. No. Bueno, ¿en qué quedamos? No, y tu bloque, no sé. Bueno, Ariel. Vamos a la palabra noticia destacada. Julio Ullón, a continuación. Con un solo objetivo: cambiar esta directiva. Insostenible. Nosotros tenemos que unirnos con un solo objetivo: cambiar esta directiva. Ponemos lo que le contestó sobre los pelagatos Zapapio. Este no es Ullón, me dicen acá. Si Lescano es, dice. Ariel, te perdonamos porque estamos cerca de Navidad. Esto no te hace correr a vos ni en lo más mínimo. Pero ¿cómo me hace correr tres pelagatos, por favor? Juan José Zapapio. Bueno, ya está. Ariel, ¿qué quilombo más desea? Quilombo, hermano, increíble con tu presencia será. No. Esto no es coincidencia. Esto no es coincidencia. ¿Qué hacemos? Totalmente. Tenemos internacional, ¿qué hacemos? Tenemos internacional, tenemos, claro. Bueno, dale, la seguimos, dale. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar quién va a limpiar todo esto. Tranquila, mamá, con Pino Leche, que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma, tu aliado para el hogar. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos deliciosos y encima aptos para celíacos. Satisfacemos tus antojos sin comprometer tu bienestar. Conoce sus más de 70 productos en
en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. En Apostala sabemos que sos genio de las apuestas. Ingresa a www.aposta.la y jugate por los resultados de tus deportes favoritos o disfruta de una gran variedad de juegos de casino online. Regístrate, apostá y gana con Apostala. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y en la noticia internacional, la nueva olla podría volver a ser internacional porque se podría jugar allí el partido de Supercopa entre River y Talleres, posiblemente el miércoles 5 de febrero. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. No, excelente noticia, pero medio localento también. Pero internacional, si van a involucrar a dos equipos internacionales. No, ya sé, pero en la nueva olla, papá, sí. La mitad más pero internacional, internacional. Es algo local conectado con algo internacional. Pero medio ya venís pues trasladillando. ¿Entendés? Lean de voto, dice la culpa. Oye, yo te pedía acá destacado. Bueno, listo, ya está. Asumo yo. O sea que el discurso de Luis Lecano fue el más pasional, encendido. Así mismo, encendió en un momento la... ¿Ah, sí? ¿Por qué no parecía? Sí. Por eso no, porque vos decías que fue el discurso de él el que se pasó y efectivamente sí, no, fue... acá enseguida una persona muy informal. Él es presidente de Cerro Porteño. Por la voz le conocemos, sí. Es la de Lescano. Pero bueno, cumplimos ya todos los servicios, ¿verdad? Edgarcito, por favor. Dale. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida con el pacto de confianza NGO y Tokio. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Taperubilla y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta, cantidad y calidad garantizadas. Ahora, Estudiantes de Río Cuarto es un club de Córdoba del ascenso del Nacional B. Jugó Néstor Ortigosa ahí. Después de ir de Olimpia jugó en Estudiantes de Río Cuarto. Estudiante de Río Cuarto. ¿De Río Cuarto es una ciudad, la segunda ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Sí, está Córdoba capital sí. Y después viene Río Cuarto. Ajá. Y Estudiantes... En comparación acá a lo nuestro, ¿cómo sería, por ejemplo, Federico? Nuestro sistema lo es diferente, ¿verdad? Claro, pero claro. Más o menos similar a qué sería. Y podría ser Presidente Franco de Ciudad del Este. Ahí está. Es el ejemplo. Muy un bien. poco más lejos está Río Cuarto de Córdoba, pero te digo, a nivel Pero de ya es el importancia. segundo en importancia. De la ciudad, exactamente. Exactamente. Denuncian que Matías Centurión, el jefe de prensa del club, eliminó todas sus redes sociales, desactivó su número de celular y se dio a la fuga. El motivo: estafó a los futbolistas de el Estudiante del León, le llaman, con su empresa de criptomoneda.
en un monto cercano a los $500,000. Se dio la fuga, 22 años tiene el chico. Le estafó todo el plantel de pero él, jefe de prensa, Espera, jefe de prensa. Y una empresa de criptomonedas tenía que ¿De estar. dónde es lo que vos sacás, Federico, estas noticias? No, están todos lados. Pero mérito tuyo no me te digo porque... Están todos lados, pero vos sabés que esa es una constante. Hace poco hubo toda una ciudad en Argentina que le estafaron con el tema de la piramidal. No, pero acá una chica estamos acá los 4, ¿verdad? Y Edgar me da 1.000 y yo le devuelvo 1.500 a él. Ya se pero él nos cuenta a nosotros 3. Y todo emocionado. Y todo ponemos y a nosotros no nos devuelve. Y nos come confabulado. todo. Y a él nomás, no es confabulado. Él te cuenta su experiencia. Ya. De 10 personas. De boca en boca. Claro, le dice, che, me dieron, le di 10 millones de guaníes, me dieron 15. Poné pues 10 millones. Encima, vos sabés que la carnada. Famoso la carnada. Famoso ese tema. No, por eso hay que tener cuidado. La carnada, una carnada. Bueno, pero ¿qué es lo que desactivó? ¿Su cuenta o la cuenta del club? Él desactivó, desapareció del mundo. O sea, él era community manager del club. El jefe de prensa. Jefe de prensa. Del Club Estudiante de Río Cuarto, un club muy ordenado, de la segunda ciudad en importancia de Córdoba, Nacional B. Y él le dio la plata a todos los muchachos y él le pidió y lo estafó. Imagínate cuánto movía el plantel para estafar por $500,000 y darse la fuga. Y tener 22 años encima. 22 años nomás ya hace. Y Federico, él desactivó toda su teléfono, todo rastro que vos le puedas, Facebook, Instagram, Twitter, teléfono. ¿Estará por Paraguay? No lo cuenta nadie. Y capaz que lo tenemos por acá, ¿Cómo le va a demandar? Si eso no figura un documento, mira, me diste, no hay contrato, ¿verdad? Acá me dice, ya pasó con jugadores fluminenses, me dice el doctor Codas. William Bigode, Escarpa y Manuel, también víctima de la estafa de las criptomonedas. Y después quieren más, pues, más y chau. Bueno, qué locura será. Edgar, estamos cerrando. Estamos cerrando mucho. Leo Pereira de Flamengo para ir a Boca. Pues Boca y River también está haciendo esfuerzo, pero más que nada están haciendo esfuerzo por el tema de el Mundial de Clubes. Entonces hay jugadores de Real. Acá está el museo. Mucha gente que dice, estoy viendo tu tweet. Sí. Enero del 2025 abre el Museo de la Conmebol. Sí. De vuelta. Y en el 2024 recomiendo ir a ver el Museo de la Conmebol porque es muy lindo, es muy emotivo. Yo no me fui todavía. Tiene camisetas, fotos históricas, trofeos, pelotas, historias. Tiene un microcine donde te emiten un video que es muy emocionante de todas las figuras del fútbol sudamericano. Mira, no sabía. Y tiene simuladores. Y dos de ellos son simuladores del VAR. Entonces yo le comprendo a lo del VAR. Porque yo me fui a hacer simulación y no acepté ni uno de los 3. ¿En serio? O sea, te ponen jugadas de verdad de la Copa Libertadores Sudamericana. Alguna, por ejemplo, que te quedó la duda si arrancó con mano o si es offside y te pregunta, ¿fue mano o fue gol? ¿Fue offside o fue gol? Y vos tenés toda la herramienta ahí con la pantalla, en un tiempo tenés que... Y yo acerté uno y fallé 2. A la pucha, o sea que adelante mi nena encima. Si vos eras el VAR, sí, yo era Juan, nuestro amigo Juan Rubén López. Mirar 10 minutos por ahí. No es tan fácil, No vos sabés que el dato que justamente estaba contando en mis redes sociales, que es el dato de la Conmebol, al final, ¿verdad? No es mío, ¿verdad? 41,000 visitantes tuvo el Museo de la Conmebol en el 2024 y por eso cierran ahora y dice que en el 2025 volverán en enero del 2025. Yo creo que con la final de la Sudamericana habrá tenido 5,000 aproximadamente, porque esos 3 días se llenaba de hinchas de Racing y Cruzeiro, había mucha gente. Edgar, ¿cómo estamos? Ya cumplimos, Bruno. Ya cumplimos con todo. Sí, señor. Muy bien. Bueno, nos vamos, muchachos. No hay... ¿Qué dice? Amenaza de protesta, funcionarios, Asunción, no cobran su aguinaldo o cobran. Atención, no le vamos a dejar a Guillermo Maniqui. Este ya es un quilombo. Esa sonrisa ahí de Guillermo ya me imagino. Gracias, Guillermo, por favor. Controlaron bien los muchachos. Se cuidó el cuidoco. Vacaciones, todo escalonado, bien. Como el guardián. Y ahora ya no, yo ya me quedo hasta el 2025 todo corrido acá, hermano. ¿Qué? A cuidar. Y bueno, y acá estos van a estar veraneando.
Y bueno, así es la vida, hermano. Él pues estuvo en nuestros 15 días. Estuvo con pico y pala, ¿verdad? Estuvo peleando así. No sea malo. En un momento se estuvo peleando con vendedores de flores de coco. Imagínate que es ocupado. En un momento, Guillermo Maniqui y Roberto Sosa. Buenas tardes, chao. ¿Vos te vas ahora? Edgar, ¿vos te vas de vacaciones ahora? Pero qué bien, ya. Ah, bien, que disfrute, Edgar. Manejan muy bien. Gracias, chao. Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo. Masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Contraloría investiga funcionario de diputados. El director de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República dijo que este jueves comenzaron las indagaciones sobre bienes y declaraciones juradas de un exfuncionario de la Cámara Baja del Congreso Nacional que fue imputado junto con su esposa y un abogado por un supuesto esquema de estafa que habría tenido como víctimas a ciudadanos menonitas. Lo que pasa en el mundo. Casi 60 detenidos en acción de Interpol contra fugitivos latinoamericanos. Una operación de Interpol contra algunos de los fugitivos más peligrosos, a los que se buscaba sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, se saldó con 58 detenciones y la localización de 28 delincuentes más, según informaron este viernes fuentes de la Agencia de Seguridad. Para llevar a cabo la tarea trabajaron de manera conjunta a partir de una lista de 150 casos que incluían delitos violentos y cargos por crimen organizado. Temperatura en Asunción 31 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por